Panama Jack. Gracias por estar con nosotros esta tarde y por supuesto gracias a nuestros invitados con los que vamos a dar un repaso al tema que teníamos propuesto, que se pretende que sea una charla coloquia, va a haber una exposición de los invitados y después queremos abrir un pequeño debate sobre restauración, conservación y difusión de clásicos del cine, que es un tema apasionante para cualquier cinéfilo, teniendo en cuenta que estamos muy acostumbrados a ir al cine a ver las películas que nos gustan, incluso a ir a la Filmoteca o a los distintos centros de difusión de cine clásico que hay en Madrid y en España en general, pero muchas veces no nos damos cuenta de que el cine parece ser una materia mucho más difícil de conservar tal cual se concibió de partida por sus autores de lo que podríamos pensar en principio, ¿no? Entonces yo creo que nuestros invitados nos van a aclarar un poco en distintas parcelas, distintas áreas de este tema, muy diferentes, como digo. Tenemos un buen arco de invitados para abordar este asunto. En primer lugar tenemos aquí a mi derecha a Héctor Alonso, que es editor y director de la revista de Cine Acción y de la página web acción.net, que nos va a comentar un poco el tema de la revista, cómo funciona. Después, junto a él, tenemos a Encarni Rus, que es restauradora colaboradora del Departamento de Investigación de la Filmoteca Española, que nos va a poner un ejemplo de restauración concreto, según creo, ¿no? Y nos vas a comentar un poquito cómo es el tema. Junto a ella tenemos a Beatriz Belinda Yufela Rodríguez, que es jefa de la sección de materiales especiales en la Biblioteca Regional de Madrid, que es este centro en el que estamos, y al que por supuesto hay que agradecer que nos haya cedido estas instalaciones para poder celebrar esta especie de encuentro, que como saben es también en cierto modo un añadido, una prolongación de las clases del curso de cine que estamos dando los jueves, ¿de acuerdo? A mi izquierda tengo primero a Enrique Pérez, director y fundador de los cines Verdi y de la distribuidora independiente Sherlock Films, que bueno, tiene otra cita y nos va a tener que dejar en torno a dentro de una hora, así que yo le haré casi una pequeña entrevista o mini entrevista, y si ustedes tienen alguna pregunta concreta para él, pues se lo podemos plantear para que pueda marcharse, digamos, en ese plazo de tiempo. Después tenemos junto a él a Diego Moldes, que es doctor en Ciencias de la Información, guionista, escritor especializado en cine, historiador, tiene varios libros muy interesantes. Hay uno que a mí me llama bastante la atención, que es el de Alejandro Jodorowsky, que casi sería un tema para tratar en una jornada concreta. También tiene otro sobre Roman Polanski, La fantasía del atormentado, otro libro sobre las grandes películas del cine europeo, un libro también bastante interesante sobre el manuscrito encontrado en Zaragoza, de Jan Potocki, y su adaptación al cine, me ha llamado bastante la atención, y además ha participado en varios libros colectivos, pues por ejemplo, historia del cine en 100 películas, me parece que eran, ¿no? ¿100 películas era? No, por décadas. Bueno, historia del cine en películas, miradas para el nuevo milenio, fragmentos para una futura historia del cine español, y bueno, distintos estudios, como digo, en colectivo, de Alfred Hitchcock, Clint Eastwood, Woody Allen, Billy Wilder, etc. También es autor de un estudio que a mí me parece bastante curioso sobre el nuevo cine polaco. Esto no lo vamos a tratar aquí hoy, pero ya saben que estamos muy habituados a las filmografías más convencionales, la americana, un poco de la española, algo de la francesa y casi nada más de cualquier otro lugar, como no es alguna cinematografía asiática, y hay nuevos cines muy interesantes por ahí circulando. Y además es autor de 19 libretos para distintas ediciones en DVD y en Blu-ray. Y además trabaja como ejecutivo de marketing del Corte Inglés en el área de cine y de música, así que a lo mejor pues podemos comentar también algo si es lo que oportuno sobre esa área. Y finalmente tenemos a Guillermo Balmori, que es editor, escritor y abogado, director de Notorious Ediciones, libros especializados en cine, es autor además de los libros La Comedia, El Melodrama, coautor y coordinador de libros como La Enciclopedia Ilustrada del Oscar, Enciclopedia Ilustrada de las Estrellas, el universo de Alfred Hitchcock, y además ha sido contertulio del programa de José Luis García, Cine en Blanco y Negro y Querer de Cine. Es asesor cinematográfico de la Real Academia de la Historia para el Diccionario Biográfico Español y coordinador de distintas ediciones en DVD, etc. Con lo cual creo que tenemos una muestra bastante amplia de distintas
de distintas parcelas de este asunto que nos ocupa esta tarde. Y si les parece, para no perder tiempo, vamos a empezar con Héctor Alonso, que nos cuente un poco el tema de la revista y a partir de ahí pues introducimos esta pequeña entrevista con Enrique. Bueno, yo ante todo quisiera, antes de presentarme, pediros disculpas porque es la primera vez que hablo en público, entonces estoy un poco nervioso. Que disculparéis. Bueno, la revista Acción nació hace ya 21 años con el objetivo de meterse dentro del mercado de revistas de cine y lo hizo con la temática del coleccionismo. Queríamos hacernos un hueco en ese mercado y para ello abordamos diferentes secciones en la revista que son pues, fichas coleccionables de diferentes temas, como son las fichas de películas de actualidad, películas de cine clásico, fichas de actores clásicos, coleccionables sobre actores clásicos, pósters. Son diferentes temas que bueno, nos hacen un poco diferenciarnos del resto de publicaciones y tras 21 años ahora mismo es una revista sentada que somos ahora mismo la tercera revista del mercado. Aparte de estas secciones tenemos unas secciones de cine actual, como son secciones de noticias, secciones muy especializadas de cine asiático, cine fantástico, secciones de actualidad cinematográfica, de reportajes de películas, entrevistas, secciones de DVD, de bandas sonoras, bueno, un poco lo que es todo lo que se puede aportar el cine. Nosotros siempre hemos dado mucha importancia al lector, hemos tenido muy en cuenta sus opiniones, sus sugerencias, sus críticas y con ello pues, la revista ha evolucionado. Siempre el lector se hemos escuchado, antiguamente pues, mediante llamadas, mediante cartas, actualmente pues, mediante las emails y las redes sociales que estamos muy extendidos en Facebook y Twitter, pues los lectores nos plantean muchas cuestiones, nos ayudan un poco a evolucionar, ¿no? Y también evolucionamos en lo que es el tema de Internet. El tema de Internet ahora mismo nosotros lo tenemos como un complemento en el cual tenemos mucho material audiovisual, como son trailers de películas, making of, entrevistas, debates entre los propios colaboradores que ayudan a que la revista sea un complemento o sea, que la página web es un complemento de la revista. Yo os he traído unas pequeñas muestras de trabajos que realizamos en la revista, que es por lo que ayuda a difundir el cine clásico. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra de lo que es un reportaje en este caso un Special Place, pues son varias páginas, pues, hablando de su vida, de sus películas, de sus curiosidades. Realmente es un material interesante, ¿no? En este caso son fichas de actores clásicos, otra sección de la revista. Muchas veces, una cosa muy importante que no he comentado antes, hay mucho material que utilizamos que procuramos, como está dirigido a coleccionistas, intentamos buscar material inédito o raro. Este material inédito y raro muchas veces no está en el estado que debería estar por el paso del tiempo y muchas veces tiene imperfecciones y que son sometidas a un proceso de restauración para ofrecerlo en el mejor estado posible. En este caso son fichas de películas clásicas, de tamaño más grande y tamaño más pequeño. Y un poco aquí os he traído un ejemplo del proceso de restauración. A la derecha tenemos un cartel, según digamos, nos hemos... Sí, podemos apagar la luz, a lo mejor estaría bien, no se vería mejor. Es la segunda. No, la otra. Ahí. Y alguna más. Pues espera. Ahí estamos. Uy, se ha encendido. Ahí podemos observar en el cartel de la derecha las imperfecciones que tiene, ¿no? Con el paso del tiempo, agujeros con dobleces que nosotros en la revista, la foto a la izquierda, pues se publica totalmente. Otro ejemplo que tenemos aquí, pues igual, son carteles que con el paso del tiempo tienen muchos
rayaduras y son sometidos a un proceso de restauración para ofrecerlo en el mejor estado posible en cualquiera de las secciones de la revista. En muchos casos son carteles que incluso a lo mejor ni siquiera se han publicado y bueno, es un poco el objetivo de la revista, diferenciarnos del resto de las publicaciones publicando este tipo de materiales. Bueno, y poco más tengo que decir, Miguel. Bueno, si hay alguna pregunta después ya lo podemos comentar en la charla que tendremos al final, en el debate. Y bueno, como decía antes, como Enrique se tiene que marchar, a mí me gustaría primero preguntarle, bueno, destacar un poco por qué a mí me parecía muy importante su presencia en esta charla, porque en este encuentro, como lo queramos llamar, por el trabajo que ha estado haciendo pues los cines Verdi de recuperación de clásicos, que además hay que decir que por mucho que tengamos una pantalla de plasma en casa y demás, siempre el tema de la gran pantalla, del formato original en el que se planteó la película, creo que es algo esencial, ¿no? Vosotros habéis hecho un trabajo, yo no sé hasta qué punto ese trabajo incluye qué trabajo habéis tenido para la restauración, para conseguir una buena copia de la película. Habéis estado poniendo, creo que era El Padrino, entre muchas otras, El Padrino, Centeno del Desierto, creo que alguna de Buda God y Lu Costello, me parece también. En fin, nosotros hemos ido siguiéndola a través de los cursos que estamos celebrando aquí en la biblioteca. Y yo no sé si alguien habrá tenido de los asistentes oportunidad de ir a ver alguna de esas películas en pantalla grande, pero en cualquier caso yo creo que es algo poco habitual, ¿no? Es algo que casi se nos escapa, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo de recuperación? Bien, ese trabajo no lo hace solo una sala de cine, lo único que hace es proyectar. Una cosa es que la inquietud que quien maneja esta sala de cine haga que entre en contacto con distribuidores e incluso a veces hasta con fundaciones internacionales. Y, por ejemplo, una experiencia que he tenido muy agradable para mí, después de sufrirla durante muchos años, en 1980 empecé como distribuidor y uno de mis primeros objetivos era localizar el testamento del doctor Mabuse del año 32 que le costó el exilio a Fritz Lang. Y bueno, desde Alemania se me aseguró que el doctor Goebbels al frente del Tercer Reich había destruido todos los negativos y que esa película pues estaba desaparecida. Existía una versión francesa, en aquella época se hacían dos versiones, cambiando algunos actores, una versión francesa mucho más corta, donde no se entendían muy bien las cosas, y de alguna manera pues estuve 30 años detrás de esa historia. Al final averigüé que una fundación germano-suiza había encontrado una copia en Budapest, que el propio Fritz Lang ni se acordaba cuando huyó a Francia primero y luego a los Estados Unidos, de que la había mandado para un festival, y esa copia pues contenía la versión íntegra de la obra maestra de la trilogía de Mabuse de Fritz Lang. Entonces, bueno, 71 años después de 3 años de trabajo de esa fundación junto con la Filmoteca de Múnich, se consiguió esa restauración impecable de esa joya de Fritz Lang. Entonces, bueno, pues lo primero que hicimos fue programarla en el cine, anunciar sus 71 años de diferencia de estreno. Hoy en día los periodistas son muy aficionados cuando se estrena una película, aunque sea muy buena, decir llega a España con tanto tiempo de retraso. Es normal, en este país la economía no es muy buena y las películas llegan, pues las de las multinacionales al día y las de los independientes cuando pueden. Entonces, en ese caso yo esperaba un lanzamiento, es decir, llega con 71 años de retraso y no me hicieron ni puñetero caso. Con lo cual la película pues pasó un poco normal, sin que fuera el éxito que en otros momentos hubiera sido. Luego, a raíz de eso, pues bueno, pues ya se entera uno de que la Paramount está restaurando El Padrino, o se están restaurando otras cosas, y entonces entras en contacto con distribuidores del país y te interesas por hacer esta serie
de clásicos en su restauración y hacerlos, pues, como bien dice él, en la pantalla grande. Nosotros estamos satisfechos de esto porque, bueno, por ejemplo, El Padrino nos encontramos con una sorpresa muy agradable, y es que en lugar de venir gente mayor, gente que recordábamos El Padrino, venía gente jovencísima que decían, todos contentos delante de la taquilla, qué bien, ya habían visto El Padrino en televisión o en internet o en vídeo, qué bien, que vamos a poderla disfrutar en una sala de cine. ¿Cuál es la diferencia de la sala de cine, lo que explicaba él del plasma, de la videoproyección que tenemos en casa? Pues la oscuridad, el sentirte con más gente rodeado y que después esas sensaciones y esas cosas las puedas de alguna manera, pues, convertirlas en una especie de relación, de diálogo a la salida del cine, tomando algo o hablando sinceramente con tus compañeros o amigos. Después yo lo que no sé si estáis, desde el Cine Verdi, en esta actividad estáis un poco casi como una isla dentro de la oferta que hay en la cartelera de Madrid. Quiero decir, evidentemente Filmoteca sí que está exhibiendo copias restauradas y demás, con un trabajo que hace la propia Filmoteca en muchas ocasiones, que ahora hablaremos de ello, pero digamos que una oferta de tipo más comercial en la cartelera, recuperando títulos clásicos. Yo recuerdo ser joven y, por ejemplo, ustedes algunos quizá también recuerden cómo cuando llegaba el verano te reestrenaban, por ejemplo, Los 10 mandamientos en el Cine Fuencarral, es decir, en unas sesiones de máxima audiencia, por decirlo así. Eso ha desaparecido totalmente, y ahora mismo para ver títulos clásicos la opción que existe es la Filmoteca, y en todo caso la vuestra, pero extraña que en una ciudad como Madrid no haya quizá, bueno, también hay que tener en cuenta que están cerrando muchos cines, pero que en una ciudad como Madrid no haya una oferta más de recuperación de clásicos, ¿no? ¿Esto a qué se debe? ¿A que realmente tampoco hay tantas copias nuevas disponibles para proyectar? No, es que realmente esto no es rentable. O sea, que nosotros hace 2 veranos hicimos un ciclo con 18 películas, pero realmente la que arrasó, la que dio la gran sorpresa fue El Padrino. Entonces hubo otras grandes películas pues que no tuvieron ese interés, pues porque la gente ya las había visto, porque no olvidemos que estamos en un momento de crisis y que la gente, a la hora de gastarse dinero en ir al cine o en cualquier otra cosa, ha de ser que le aporte algo diferente. Entonces, El Padrino aportaba esas sensaciones que explicaba antes, y en cambio pues había otras películas que pusimos que eran grandes obras maestras y que no aportaban. También a veces hay apuestas personales. Por ejemplo, yo hice reponer La escalera de Donen, que era una película perdida porque la mujer de Richard Burton, a su muerte, bloqueó las 3 películas que él hacía un papel de homosexual, y después de la muerte de la viuda de Richard Burton, la Fox volvió a recuperar los derechos, y entonces yo perseguí que se hiciera esa restauración. Se hizo, y España fue el primer país donde pudimos ver La escalera después de su estreno en el año 73-74, porque en España costó, porque la película creo que era del 71, costó entrar, o no, era del 69, perdón, costó entrar porque la censura evidentemente no veía bien esto. Y entonces la película pues no se había visto, y era para mí, es decir, La escalera era la otra versión de Dos en la carretera. Dos en la carretera se explicaba a la pareja homosexual, digo, la pareja heterosexual en sus problemas, y a continuación La escalera explicaba esos mismos problemas que de una pareja homosexual magníficamente interpretada por Richard Burton y Rex Harrison. Entonces, bueno, esa restauración y ese estreno, realmente, porque para mucha gente esa película era un estreno porque no se había pasado ni en Filmoteca. La única copia que había en la Filmoteca de esta película yo la había revisado hace años y estaba roja como un tomate, con lo cual era una copia improyectable, y realmente la operación pues salió bien. Y otras veces es porque las películas se ponen a tiro, es decir, en estos momentos nos hemos enterado que se ha hecho una restauración en toda regla del Hombre Tranquilo, y el próximo 8 de abril, si no me equivoco, pues la presentaremos en los Cines Verdi de Madrid y de Barcelona. Vamos a ver, cuando digo una restauración bien hecha, es que hay que tener en cuenta lo siguiente.
De los clásicos lo que realmente es espectacular de calidad es el negativo. Entonces, para que una restauración en digital, en alta definición, quede perfectamente bien e incluso se descubran matices que no hemos visto en las copias de 35, hay que hacer un escaneado de ese negativo. Eso cuesta mucho dinero y solo se hace con determinadas películas importantes. Hay muchas películas que llegan a nuestro mercado digital por medio de Blu-ray o por medio de DVDs y son restauraciones, pues o de una copia positiva o de un interpositivo. Es decir, cuando un negativo original, después de que ha tenido su montaje y ese negativo original se tira alguna, muy pocas, 1, 2, 3, 4 copias hasta estar seguro de que el etalonaje del color es el que el director quiere y todo está perfecto, lo primero que se hace es proteger ese negativo original y entonces se tira un interpositivo para de ese interpositivo fabricar internegativos. Y de los internegativos salen tantas copias, hacen falta en todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que cuando pasamos de negativo original a interpositivo, y de interpositivo a internegativo y vamos a la copia, hay una pérdida. En el caso del Padrino, por ejemplo, o en el caso de la Conquista del Oeste, que además le quitaron las rayas de las 3 cámaras de 35 milímetros, es un trabajo de 3 años, desescaneado de fotogramas de los 3 negativos de las 3 cámaras. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí hay una visión espectacular, porque realmente el escaneado lo que ha cogido es todas las purezas de ese negativo. En cambio, nunca, es decir, las copias de 35 pueden tener esa total pureza, aunque tengo que decir que hasta que el vídeo, hasta que ha llegado a la alta definición y esas restauraciones reales, el cine de 35 milímetros era lo mejor que había en calidad cuando las copias eran de acetato. En el momento que entra para abaratamiento de esas copias, que bueno, el acetato tenía el problema de que se estropeaba a base de proyectar las películas, cuando entra el poliéster destruye la imagen del 35 milímetros. Porque el poliéster es un soporte mucho más delgado, es un soporte con un determinado granulado y es un soporte que proyectado en una sala a larga distancia puede llegar a verse bien, pero proyectado en una sala, aunque el tamaño de pantalla sea igual, a corta distancia con un objetivo gran angular, ves más garbanzos en la imagen que película. Entonces, es decir, cuando la partida, hace bastantes años se decía que al 35 milímetros no lo podía igualar nadie, cuando la partida la gana el digital es en el momento que el poliéster desacredita al 35 milímetros. Entonces, es bien cierto y hace muy bien las filmotecas en que conserven las películas, los negativos de 35 milímetros, porque ahí está la pureza. Y de hecho las copias solo son unos instrumentos para que el público podamos ver las películas. Entonces cada copia de alta definición escaneada de un negativo original tiene todas esas garantías. Lo que ocurre es que desgraciadamente en España tenemos muchos clásicos con una definición magnífica, pero en España hay muchas compañías sinvergüenzas que de los betacams digitales, de imágenes entrelazadas, de imágenes que en su día salieron DVDs, están forzando una imagen progresiva, poniendo en la publicidad HD, 1080p, y no lo son. Entonces ahí también, pues, eso no ocurre. Yo voy al mercado francés, voy al mercado alemán, y al mercado americano estas cosas no pasan. Pero en España, pues, ya sabemos lo que es España, no hace falta explicarlo, lo oímos en todos los telediarios. Y entonces estamos ante un tema, pues que bueno, pues que nosotros cuando en la sala de cine rescatamos algo que realmente es un producto de alta definición, un producto 2K y que ha sido pues restaurado partiendo de negativo, nunca de cualquier paso intermediario o intermediate, como dicen los norteamericanos. Bueno, última pregunta, tampoco para no entretenerle más. No, yo, es por vosotros, yo quería venir, pero tenía un problema grave. Estupendo, no hay problema. Yo creo que está cubierto, pero hay un tema que yo quería comentarle ahora, es ¿qué futuro espera? Nos propone la cita del 8 de abril de 2013 para redescubrir un clásico del cine, que además es imprescindible, que se lo quede tranquilo.
A partir de aquí, ¿va a haber más citas de este tipo? ¿Cree que podrá sostenerse de alguna manera esta oferta, aunque sea en un título o dos puntuales cada X tiempo? Sí, será siempre que garanticemos una restauración como la que viene de Hombre Tranquilo. Porque claro, a mí se me han ofrecido poner muchas otras películas, pero las restauraciones serán dudosas. Es decir, bueno, hemos digitalizado la película. ¿Partiendo de dónde? Decir, vamos a ver, yo antes que empresario de cine he sido operador de la Filmoteca en Barcelona. Entonces he aprendido mucho sobre técnica. Y yo hace muchos años que en mis cines se hacen proyecciones digitales, primero con los Betacams SP, luego con DVDs, luego con Betacams digitales, luego con Blu-rays, o sea, soy un perfecto conocedor de los soportes y de la calidad. Y encima, pues dispongo de un aparato, un chivato, donde de alguna manera, pues pruebo los Blu-rays, pruebo las cosas y me indica si realmente es una película 1,9K, lo que ya conocemos por 1920 por 1080, o realmente es una película 1,3K falseada, ¿no? Entonces, cada vez que se nos ofrece algo me aseguro de que realmente lo que vaya a mi cine es una copia de alta definición, no un truco. O sea, mi primera obligación en mi empresa es no engañar al mayor activo que tengo, que es el público que me respalda. O sea que todo depende también de, efectivamente, de esa oferta que se vaya produciendo. Bueno, pues muchas gracias por su contribución y creo que encaja muy bien con un poco lo que vamos a ver ahora con Encarni Rus, que es también un poco un tema de restauración y demás. Pero las primeras copias de proyección suelen ser muy diferentes al negativo original. Y la primera debilidad de alguien que hace una restauración digital es mejorar la copia que se vio. Por ejemplo, en La Colmena. En La Colmena el director de fotografía quería que no se viera un cuadro que hay al fondo del plano. Si restauramos digitalmente esa película, seguramente el que lo haga va a querer que se vea todo lo que hay en la imagen. Y eso también es un problema. Entonces, hay que tener un poco cuidado con todas las posibilidades que te da la herramienta digital, porque a veces se nos va de las manos. Y ese es, yo creo que es un principal problema que hay en la restauración hoy en día. Para nosotros, a ver, otro punto importante es que cuando se abarca una restauración debemos revitalizar una reversibilidad, que significa no tocar el original, todo lo que se hace sobre material reproducido, y si en algún momento alguien decide que esa restauración no es la que debería ser, dejar todo el material base de partida, de tal manera que esta otra persona que quiera afrontar de otra manera la restauración puede hacerlo. Entonces, de alguna manera es lo que nosotros llamamos una restauración reversible. ¿Cómo se hace esto? Aparte de no alterar el montaje ni el estado en el que aparece en el original, hacemos informes de inspección y tomamos fotografías del estado del material tal y como llega a la filmoteca. Y a pesar de que nosotros restauramos a partir de duplicaciones, no se restaura realmente el original, sino que a través de duplicaciones garantizamos la preservación de alguna manera de ese material original. Por supuesto es importante conservar tanto los nitratos que han llegado a la filmoteca como cualquier otro material de partida, negativos originales, incluso a veces lo más original que podemos tener es un duplicado. Entonces siempre partiendo de la base que ese primer material se va a conservar. Dependiendo de su estado, a ver, esto ya lo he comentado. Por ejemplo, voy a hablar del caso de la colección de Tramullas, que es una colección de documentales rodados en los años 10 y 20 en la zona de Aragón, y que una vez que se van en el momento en el que son duplicados bien analógica, ópticamente o digitalmente, hay muchas características que tenemos en este caso copias y negativos nitratos originales que vamos a perder en las reproducciones. Entonces al menos desde el punto de lo que hacemos en este departamento es recoger toda la información posible desde los materiales originales, porque estas informaciones nos permitirán conocer mejor la obra, del tipo, a nosotros nos llegan materiales que no están identificados, no tienen un título posible, ni tienen un año de producción aplicable. Lo que hacemos es que a partir de las marcas marginales de la película, el diseño de rótulos, tipo de ventanilla, nervio entre fotogramas y todo eso, elaboramos, en este caso al ser una colección
lo hacía más fácil, lo que hacemos es elaborar unas tablas donde recopilamos todos los datos y por comparación deducimos una cronología, por así decirlo, de esa colección. Todos estos datos seguramente se pierden en la restauración digital y eso es importante también registrarlo en informes papel. A veces nos llegan materiales en este estado y en este caso no podemos hacer nada. Pero otras, también en este caso que era un documental rodado en Málaga, pensábamos que también estaba en mal estado, pero pudimos desenrollar toda la copia, incluso limpiarla para poder reproducirla a través de un duplicado, en este caso en 35 milímetros ópticamente. Era ni siquiera, por ejemplo, el montaje con el que llegaron a la Filmoteca y poder recuperarla tal y como llegó. Quiere decir, si el coleccionista diseñó una programación para proyectarla al público, pues teníamos que recuperar esa programación tal y como él la pensó, porque así se ve en la sala. Para nosotros es casi prioritario, salvo que no tengamos una referencia importante, recuperar lo que pudo proyectarse en la sala, porque a veces nos llegan negativos que no tienen nada que ver con la copia que se vio en su momento. En esta colección lo que hicimos fue elaborar tablas donde se recogían títulos provisionales o atribuidos en el principio, combinando junto con imágenes y todos los datos que podíamos recoger del mismo soporte, y por la recopilación de las imágenes pudimos agrupar, por las características técnicas pudimos agruparlos para poder identificar al menos la productora que había realizado la película. De esa manera, después de años de búsqueda, incluso consultando catálogos originales de la época que no eran fácil de conseguir, ahora es relativamente más fácil, pudimos identificar las películas como primera etapa para poder plantear la necesidad de preservar esta colección. Estos son los datos que antes he dicho. Pues de esta manera se pudieron identificar películas de la productora Méliès, de principios de siglo todas ellas, entre 1896 y 1906, Lumière, Parnalán, Gaumont. Curiosamente, de las 100, algo más de 100 películas que contenía la colección, hay unas 8 que no están identificadas todavía y que fueron rodadas, son las únicas que están rodadas en España, pero no hemos conseguido encontrar una productora, la productora que pudo rodar esta película. Se piensa que puede ser inglesa, pero no están totalmente identificadas. Una vez que están identificadas, buscamos más materiales posibles que se puedan conservar de esa película, bien en la Filmoteca o en otros archivos, antes de decidir totalmente si realmente tenemos que preservar esas películas. Sufrían lesiones de todo tipo, e incluso otro problema también con el que contamos a la hora de plantear la duplicación es que tenían teñidos de colores que habría que respetar a la hora de reproducirlos. En algunos casos, en este caso concreto, la película La llamada del mar, solo se conserva una copia nitrato. No se han localizado más materiales de esta película, pero no se plantea su preservación de momento porque, entre otras cosas, no sufre de una descomposición química, de momento se mantiene, y la película está bastante deteriorada por la proyección. Entonces, en este caso lo que hacemos es apartarla, vigilarla, y seguramente si hay alguna oportunidad de escaneado o con otros medios que no sean ya a través de una reproducción óptica, pues se terminará planteando su preservación o al menos el generar una copia que sea para consulta o de alguna manera se pueda dar a conocer a quien necesite verla. Yo creo que en este caso no me voy a parar. Y como ejemplo curioso, el año pasado se planteó alguien pidió una copia de proyección de las chicas de la Cruz Roja y nos dimos cuenta de que la única copia que había en Filmoteca era una copia degradada al rojo que no se podía prestar para proyección. Entonces se inspeccionó el negativo original de la película y se mandó al laboratorio para encargar una nueva copia de proyección. El negativo original tenía un inicio de degradación acética, con lo cual urgía su preservación, y entonces para poder hacer un duplicado en positivo en este caso
encargamos una copia, que el laboratorio le llama, y nosotros también le llamamos copia cero, porque los colores que contiene no tienen nada que ver con lo que realmente debería ser. Si os fijáis aquí arriba a la izquierda, esta es la copia nueva que se ha hecho y los colores cambian radicalmente en relación a los que debería tener la copia. Muchas veces para el criterio a elegir en cuanto al etalonaje de una copia, lo cogimos de alguna copia de referencia que pudiéramos conservar, pero en este caso no la había. Lo que sí es deducible es, por ejemplo, la pared del fondo a la derecha, en este caso es magenta y no tiene nada, no debería ser así. Entonces, este trabajo está inacabado porque para poder hacerlo bien, aparte del duplicado positivo y esta copia primera que se hizo antes del duplicado positivo, se tendría que encargar una nueva copia, pero por razones presupuestarias este trabajo no siempre se puede llevar a cabo. Depende del presupuesto que haya disponible cada año. La conclusión es que todavía no tenemos ninguna copia de proyección. Si alguien quisiera proyectarla, no podría contar con una copia aceptable. Estos son otros ejemplos de las copias que se reproducen en laboratorio muy diferentes a las que debería ser, lo que supone un estudio un informe de inspección de estos nuevos materiales. En el caso de que no se acerquen a la copia de referencia, se pide al laboratorio repetir aquellas partes que no estén bien reproducidas y es lo máximo que podemos hacer. Y ya para acabar, otro de los proyectos en los que está embarcada Filmoteca, en los que colabora, es un proyecto de digitalización a nivel europeo que tiene relacionado con los documentales o películas que se rodaron a lo largo de la década de los 10, sobre todo con la Primera Guerra Mundial. Había puesto aquí los materiales que se generan a partir de este proyecto, pero yo creo que se puede pasar por encima, lo veis ahí y no hace falta entrar más en ello. Bueno, podemos comentarlo después si sale en el debate, por ejemplo, porque este tema de los materiales es interesante. Sí, se verán, estos estarán disponibles en la página de este proyecto. Pensaba que lo había puesto aquí, pero no lo he puesto. A partir del 2004, como digo, del centenario de la Primera Guerra Mundial. 2014. 2014. Me parece interesante, por lo menos para conocer. Y esta película está dentro de ese proyecto. Es un documental paté de finales de los 10, que no tenía ninguna oportunidad para ser duplicado, porque al tratarse en Filmoteca damos prioridad a las películas de producción extranjera. Y cuando es una película de producción extranjera, en la lista de prioridades no suele haber presupuesto para poder duplicarla. Esta era una de ellas y creo que es una de las películas más bonitas que he visto en mi trayectoria en la Filmoteca. Entonces, gracias al proyecto europeo se pudo escanear directamente el nitrato y al menos habrá una copia de difusión para que la gente lo conozca. Así hay muchas, desgraciadamente, que no pueden ser duplicadas ni preservadas. Y esto entonces, la posibilidad de consultarlo a partir de 2014 sería en estos formatos, en todo caso. No, en la red sería MP4. MP4. Sí. Vale. Muy bien. El DPX sin correcciones es por así decirlo, el bruto del escaneado. Luego se hacen correcciones, pues si tiene coloreados teñidos, se le añaden los teñidos. El primero sería en blanco y negro, por ejemplo, el segundo tendría teñidos, todas las correcciones necesarias, siempre sin compresión en los dos primeros casos, y luego ya se hace un DCP a 2K para proyección. Muy bien. Y la difusión por internet sería a través de la red de europea, del proyecto europeo. El proyecto se llama FG 1914. Bueno, entonces ya estaremos en contacto para difundirlo porque creo que es un tema interesante. Sí, claro. seguro. Tú no sabes si hay... Porque este proyecto ya se inició hace tiempo, pero a nivel de documentación, a nivel de documentos. Igualmente es interesante, pero han hecho una segunda parte que es para material fílmico. ¿No tendrás idea de si hay material que esté relacionado con Madrid, por ejemplo? En los títulos Ya estamos propuestos en la por biblioteca Filmoteca, regional. en los títulos propuestos sí que hay de Madrid. Hay de Madrid en esa etapa. Filmoteca. Sí. Bueno, ya de paso podéis establecer un contacto. Sí. Han sido escaneados ya de hecho. Porque las películas que ha sacado antes sobre Madrid, que estaban en la provincia de Madrid, eso
Hay una siempre web, que una en Guadalajara. ¿Y están dentro de su currículum? No, esta es la colección Sagarriga. Lo de la colección Sagarriga se hizo una publicación el año pasado que se llama, no digo ahora el título. La colección Sagarriga 1897-1906, érase una vez el cinematógrafo en Bilbao. Lo publicó Camille Blot con el Ministerio de Cultura, el ICA y la Filmoteca Española, y junto con el libro hay dos deberes donde se pueden ver todas las películas restauradas de la colección. Muy curioso también, porque es un cine que generalmente no se suele ver. Hombre, yo creo que hay que hacer un esfuerzo también de divulgación y de despertar el interés, por lo menos en la... Se divulga muy poco. Claro, antes lo ha comentado también Enrique, cuando ha comentado el tema del testamento del doctor Marbus, lo importante que es que haya un eco, primero en prensa, en medios de comunicación, y después también los que de alguna manera nos dedicamos a impartir clases de cine, debemos, creo yo, empezar a movilizar un poco, y no me refiero a la clase esta concreta, sino a la que tengo yo con mis alumnos de la escuela TAI, a intentar que la gente joven se interese por este tipo de materiales, porque yo creo que, como tú has comentado, Enrique, el éxito del Padrino deriva de ese interés, ¿no? O sea, crear, de alguna manera, encontrar un nuevo público para este tipo de material, ¿no? No lo conocen, pero yo estoy segura que hay muchas películas que los jóvenes de ahora ni siquiera saben que existen, que les gustaría segurísimo. Por lo menos los que estén vinculados de alguna manera con el área cinematográfica, audiovisual, informativos, etc. Yo tengo una hija de 6 años y ve cine mudo conmigo y le encanta. Y es claro, mudo. pero es que en casa del herrero faltaría más que hubiera cuchillo de palo. Pero estoy convencida de que seguramente en general gustaría. Quizás sería un trabajo también de escuela más EGB, más Educación General Básica, también ir creando. Yo no sé cómo está la asignatura de historia, ahora lo podemos comentar también con otros invitados que tenemos en la mesa, pero de historia del cine o de historia del audiovisual a nivel de escuela, ¿no? Yo creo que la cosa empieza por ahí, ¿no? Porque yo ya cuando recibimos los alumnos a otras edades, aunque estén estudiando cine, no están, digamos, particularmente duchos o interesados en ver muchas películas clásicas, que hay que obligarles mucho para que vayan a ver cosas como La Diligencia, Centro del Desierto o cualquier otro tipo de título básico. Hay una pregunta que quería comentarte, Enrique, sobre el tema de la colmena, me has dicho, ¿no? Sí, un poco con alusión de lo que ha dicho, yo no sé los de la colmena, con qué equipos y qué es lo que quieran o no manipular. Yo solamente decir que lo que he dicho antes sobre el escaneado lo pueden ustedes consultar en internet porque es sobre un largo informe de Francis Ford Coppola cuando hizo lo del Padrino y descubrió esos matices de negativo que en las copias que andaban circulando desde que se hicieron los internegativos él no los había visto. Nada más que eso. Bueno, digamos que también podemos pasar a la siguiente intervención con Belina Beatriz Llufera, que nos vas a comentar más un poco el tema de conservación de materiales y catalogación y demás, ¿no? Sí, es vale. Un poco lo que... Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a explicarles lo que hacemos en la Biblioteca Regional en la sección de materiales especiales. Les voy a contar cómo nosotros conservamos esas películas que nos llegan en distintos formatos. Bueno, aquí queríamos comentar un poco que los objetivos que tiene la Biblioteca Regional, que es una biblioteca especializada, sobre todo en Madrid, que por eso nos comentabas que nos interesa ese tema, pero también tenemos otros materiales que nos entran, que no son exclusivamente de Madrid, que nos entran por depósito legal. Esta biblioteca, al ser la biblioteca regional de la comunidad, pues recibe los materiales bien fundamentalmente por depósito legal, aunque también la procedencia puede ser por compra o por donación. Entonces, todos esos materiales que nosotros recibimos, pues tenemos como objetivo principal, siguiendo a la UNESCO en este sentido, pues facilitar el acceso a los documentos para que el patrimonio cultural pues se mantenga vivo y siga siendo objeto de investigación y enriquecimiento cultural, y luego por otra parte preservar los documentos para que puedan transmitirse a generaciones futuras.
Estos dos objetivos nos llevan a plantearnos a una política de preservación a largo plazo. Entonces, no me quiero extender porque elegimos una definición de lo que son los medios audiovisuales, que siempre hay muchas definiciones. Habíamos elegido la de Emerson, que un poco define al audiovisual como obras que comprenden imágenes y o sonidos reproductibles y que se caracterizan porque deben ser reproducidos por un equipo, un dispositivo tecnológico. Tiene un contenido que tiene que tener una duración de carácter lineal y que el objetivo es fundamentalmente la comunicación. También dentro de la clasificación de los audiovisuales, nosotros nos vamos a centrar en las imágenes en movimiento. Hemos visto lo que es el soporte fílmico. Nosotros, sobre todo, y lo que tenemos en la biblioteca es el soporte magnético, que serían los vídeos, y el soporte óptico, y ahora estamos comenzando a recibir las memorias flash, que serían los USB. Dentro de las imágenes en movimiento, pues la evolución que ha habido, aquí pues intentamos exponer distintas características de los diferentes formatos, pero como les comento, nos vamos a centrar en los soportes que hay fundamentalmente en la biblioteca. Dentro de los soportes magnéticos tenemos principalmente el sistema beta y el sistema VHS. De los betas tenemos aproximadamente unos 6.000 títulos y de VHS aproximadamente unos 18.000. Hay otro tipo de formato que nos ha entrado también por depósito legal, como puede ser el vídeo 2000, Betacam, etc. Pero hemos querido un poco centrarnos tanto en el sistema Betamax como en el VHS. Estos sistemas pues, se desarrollaron en los años finales de los 70, los 80 y, como a finales de los 70 y se fueron desarrollando a lo largo de los 80. El sistema Betamax fue sustituido por el VHS, hubo un tema comercial y al final en el año 83 pues triunfó el soporte VHS. Se caracterizan los dos porque son unos soportes, necesitan equipos de reproducción y por otra parte no son formatos de uso profesional, o sea que son de uso doméstico, por eso pues, su extensión fue muy amplia dentro del público en general. Betamax, a pesar de no haberse impuesto en el mercado, tiene una mejor calidad que el sistema VHS. Betamax era de Sony y VHS de JVC. Entonces, dentro de esto sería lo que son los soportes magnéticos principales de la biblioteca. Por otra parte, ahora se va imponiendo el soporte óptico y a partir del año 82 pues, se va introduciendo el CD por Sony. Luego progresivamente tenemos el CD-ROM donde se podían registrar datos y sonidos. Ejemplo de ese periodo de transición, en la biblioteca pueden encontrar un vídeo láser, que es un disco en forma de vinilo, que tenemos algún ejemplar de este tipo, y luego ya por último el DVD. El DVD es un soporte que tiene una gran calidad de imagen, aunque ahora ya ha llegado el Blu-ray que le supera en lo que es la calidad de alta definición y luego pues por la capacidad de almacenamiento respecto a los soportes ópticos que hemos comentado. Como les decía, el Blu-ray está incrementando la colección audiovisual de la biblioteca. También tenemos HD-DVD, que son dos formatos que también han entrado en lo que podríamos llamar una guerra comercial y a partir del 2008 pues ha sido el Blu-ray que se ha impuesto al HD-DVD. Y luego bueno, otros soportes como el mini DVD o el UMD y que también por depósito legal pues nos llega. Respecto a los soportes ópticos, pues como les comentaba, tiene una gran capacidad de almacenamiento, no pierde la copia mucha calidad y luego pues es un sistema láser, lo que está compuesto por capas y los formatos que recibimos de los DVDs pues
pues son muy variados. Quería traerles algunos ejemplos, pero como no da tiempo, pero bueno, puede llegar, tenemos la película de Forrest Gump, que es una caja de bombones, incluso se abre la caja de bombones y vuela bombón. Y luego, por ejemplo, pues del Padrino, pues hay un juego de póker, o sea, que hay una gran variedad, pero claro, todo con una finalidad comercial. Y de los DVDs, pues la biblioteca tiene aproximadamente unos 23.000 títulos y se está incrementando, digamos, de DVDs, ¿no? Luego, entrando en la conservación de todos estos materiales, pues como les comentaba, la biblioteca regional es una biblioteca fundamentalmente de conservación, aunque sea de difusión. Entonces, pues tenemos que extremar lo que es guardar esos documentos para que se mantengan y se conserven. Entonces, dentro de ese objetivo, por ejemplo, en la sección de materiales especiales, pues ha elaborado un manual de conservación de material audiovisual y sonoro. Y por otra parte, dentro de las medidas de conservación, pues está la digitalización. O sea, que ahora vamos a entrar este año pues en un proyecto de digitalización, sobre todo el soporte beta, que es un material muy sensible y tenemos ejemplares únicos que queremos conservar, y por supuesto también de las casetes de audio, y vamos a empezar, y los vídeos, vamos a empezar en la digitalización de estos materiales para conservar el contenido. Tenemos muchísimo cuidado con las cintas, se intenta estar, pues que por ejemplo, pues pasarlas, cuidarlas, estar observando cómo está su estado, pero a pesar de eso estamos proyectando la digitalización para poder llevar a cabo la política de preservación a largo plazo que les comentaba al principio. Entonces, dentro de las medidas preventivas que llevamos en la biblioteca, los documentos pues nos llegan, en este caso por depósito legal. Nosotros comprobamos el documento que hemos recibido, intentamos no tocar lo que es el disco, la cinta, y utilizamos guantes pues normalmente para un poco la manipulación de lo que es el documento. Entonces, una vez que nos llega de la oficina de depósito legal, pues se contabiliza, se ve lo que ha llegado. Nosotros tenemos dos colecciones, que es la que llamamos una colección de depósito legal y otra colección propiamente madrileña, de autoría y temática madrileña. Los separamos y entonces ya comenzamos a su proceso físico y su proceso documental. Entonces, al principio pues, registramos el documento. Para ello utilizamos un rotulador que llamamos indeleble, que es de punta de fieltro y tinta con disolventes inicuos, y luego procedemos al sellado, que eso no lo hacemos en el propio disco, sino que lo hacemos en el verso de la carátula. Aquí hemos sacado un ejemplo. Aquí pueden ver en el verso del disco, hemos puesto en la zona donde no hay información, pues ponemos el registro, y luego en el interior de la carátula utilizamos un sello, intentando que dañe lo menos posible al contenido de la carátula. También este registro se puede poner en la otra cara del disco, este registro, pero si no puede ser, pues lo ponemos en el verso y ahí no se daña la información. Luego, por otra parte, una vez registrado y sellado el documento, pues utilizamos un código de barras, porque este código de barras nos sirve, aunque nosotros no es una biblioteca que tenga un préstamo domiciliario, sí que se presta en sala. Entonces, para llevar un control y para poder introducir ese préstamo en nuestra base de datos, pues entonces necesitamos un número que normalmente coincide con el número de registro. Entonces, para eso utilizamos un código de barras. Y ese código de barras, pues intentamos situarlo, como pueden ver, pues en la caja, que no dañe el documento, o incluso si vemos que hay algún tipo de daño en lo que es el material, pues utilizamos tiras de conservación donde ponemos el código de barras y añadimos la clave de localización del documento a lápiz. O sea, el objetivo es que pegar lo menos posible al documento, que se dañe lo menos posible, porque la verdad que estos pegamentos que tienen los códigos de barra, los tejuelos, pues son a veces complicados para
lo que es el tratamiento documental. En el código de barras, en la biblioteca se utiliza mucho material de conservación, entonces tenemos pues, carpetas, cajas, estos códigos, tejuelos. Ahora les explico el tema del tejuelo, pero siempre intentamos que el documento no se dañe, porque nuestro objetivo es que se preserve y que se pueda difundir. En relación al tejuelo, el tejuelo, como pueden ver, está en esta parte. Luego, miren, aquí están, es una etiqueta que nos sirve para localizar el documento en donde está, para localizarlo en los depósitos. Luego veremos dónde los guardamos. Entonces, este tejuelo pues, se coloca, por ejemplo, en estos documentos, se colocan en la parte inferior de la caja donde está el disco. En este caso es un CD. Como ven, aquí aparece, es una obra clásica, tiene un folleto, pero en el folleto intentamos no poner directamente ninguna pegatina. Entonces aquí solamente iría el lápiz, el número de registro y lo que es la asignatura, que es la clave que nos sirve a localizar el documento y es la que ponemos en los tejuelos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este intento de que no dañe el documento, por ejemplo, nos llegan documentos que son muy finos y que son de tapa blanda, ¿no? Entonces, en este caso, en vez de pegar ahí esta etiqueta, pues utilizamos una caja de plástico, la metemos dentro y, como ven, pues ponemos esta etiqueta en lo que es en la propia caja. Y así no tiene que dañarse lo que es la funda, ¿no? del documento. Y luego el disco pues, se pone en la caja y ahí mismo también ponemos el código de barras. Por ejemplo, hay casos para tapas finas que lo ponemos en cajas, agrupando, e incluso no pegamos ningún código de barras, como pueden ver. O sea que en ese aspecto es un tema que intentamos llevar a través de ese manual de conservación, pues intentamos a través de él seguir esos puntos y esa normativa que nos hemos impuesto para conservar. Aquí es donde están almacenados los documentos. Este son un ejemplo de las estanterías que tenemos en los depósitos. Nosotros en los depósitos tenemos unas estanterías compactus que bueno, pues, se utilizan porque son prácticas, son estanterías metálicas y por otra parte, al ser compactus, pues no es una estantería rígida, sino que es movible y entonces hay un ahorro de almacenamiento de todos los materiales que recibe la biblioteca regional. Normalmente estos documentos se colocan en posición vertical y están los depósitos pues, protegidos de polvo, suciedad, pues hay los sistemas antifuegos, poca luz, un ambiente limpio, no hay una exposición prolongada a la luz ni a otras fuentes de luz ultravioleta. Y por otra parte, las condiciones ambientales que mantenemos, está la temperatura entre 18 y 20 grados y una humedad entre 40 y 45 para que no se produzcan, las mantenemos, hay una revisión diaria de estas temperaturas y no intentamos que no haya unas alteraciones bruscas en las condiciones climáticas porque dañaría el documento. Por ejemplo, los hongos pues, serían muy malos para este tipo de soportes. Entonces, dentro de los soportes que hemos visto, pues tenemos que tener mucho cuidado en la manipulación de los mismos y también como necesitan equipos, pues tenemos que mantener esos equipos con limpieza de cabezales, que estén en perfectas condiciones a la hora de reproducir, porque tenemos las cintas, pues hay que tener cuidado del número de veces que se reproduce y luego también hay los soportes ópticos, pues también hay que mantenerlos para que no haya ningún daño de hongos o cualquier pérdida de información que pueda producir ese daño, ¿no? En el soporte magnético, por ejemplo, la cinta se alarga y se encoge, se relaja con la edad. Todo esto hay que tenerlo en consideración a la hora de mantener este tipo de soportes.
y aquí hemos hecho una pequeña bibliografía y nada, pues muchas gracias y nada, les esperamos aquí en la biblioteca. Gracias. Yo creo que ahí pueden surgir algunas preguntas. Gracias por Gracias por haber haber estado con nosotros. Bueno, y ya saben, tienen esa cita casi obligada en abril con El hombre tranquilo, con ese reestreno, ese estreno de una copia muy mejorada del hombre tranquilo y demás. Podemos encender la luz si queréis, porque ya como no vamos a usar mucho el PowerPoint. En lo que tú has comentado, Belinda, también yo quiero que nos dé tiempo a debate, pero vamos, hay varios temas que podemos preguntar sobre conservación, que creo que es un tema que nos preocupa mucho a todos, porque a mí lo de los hongos me ha puesto los pelos como escarpias. Yo todavía tengo VHS. Ahora tengo miedo de abrir alguna caja en mi casa y a ver qué me encuentro. Ya. Sí, lo que pasa es que el control no es uno de mis puntos fuertes. Tiendo a ser un tanto caótico, con lo cual eso complica las cosas. No, y no solo los hongos, sino que también puede haber pérdida de aglutinante, hidrólisis. No he querido extenderme porque... Me estoy poniendo muy malo, Belinda. Y tengo que ver al Real Madrid con el Barcelona, fíjate. No, bueno, yo te aviso, ya, y además es que esto lo habíamos extendido muchísimo, pero si es verdad que viéndolo te das cuenta que dices, madre mía, por eso la digitalización la tenemos en mente para proteger este tipo de material, aunque Sí. aquí está muy cuidado a nivel de temperatura, pero a lo mejor cambios muy bruscos y tal, puede haber una alteración informativa total. Tampoco quiero ser yo negativo, pero vamos, mientras que os estaba escuchando a vosotras y también a Enrique, no sé, estaba llegando a la conclusión, a ver si ahora me levantáis la moral un poquillo vosotros, pero estaba llegando a la conclusión de que esto es una pelea contra el tiempo, en primer lugar, y después que estáis luchando casi como en la película 300. Es decir, estáis en unas termópilas audiovisuales donde vienen oleadas y oleadas de... No hay tiempo, ni personal, ni dinero para tratar todo el material que sería necesario tratar, de manera que hay que asumir que mucho se va a perder. No, y también te quiero comentar, y lo estábamos hablando nosotros, el tema digital, que el tema digital tampoco se sabe qué va a pasar, cuánto va a durar, que tampoco os lo he comentado porque como íbamos un poco con el tiempo mal, pero el tema digital tendríamos que buscar también una política no solo de preservación a largo plazo, sino también una preservación digital. ¿Cómo lo hacemos para que eso se mantenga en el tiempo? Porque claro, a lo mejor lo pasas a un DVD, pero es que el DVD tampoco es, hay una posibilidad de conservación eterna. Bueno, me estoy poniendo más malo todavía. Me vais a hundir la moral. Vamos a hablar con Diego Moldes y no sé, cuéntanos un poco tu experiencia, Diego, como historiador y como, de alguna manera, una persona que ha trabajado mucho con los clásicos a través de tu trabajo como escritor, especializado en cine. ¿Cómo ves tú todo este paisaje y demás? Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme. Lo primero que me alegra mucho ver gente un martes a estas horas, ver tanta gente aquí interesada por un tema tan específico dentro de lo que es la cinefilia, que es más amplio, como es el que estamos tratando, ¿no? Luego lo segundo, que me ha encantado las explicaciones y las exposiciones que mucha gente no tiene muy claras, tanto la de la Filmoteca Española como la Biblioteca Regional y como el propio Cine Verdi, que cada una en su ámbito cumple una función importantísima, ¿no? Como otras instituciones. Por desgracia, cada vez, por lo que parece y por lo que vemos en las noticias, hay menos dinero para este tipo de cosas, ¿no? Y dentro de nuestro ámbito, que es la difusión del cine doméstico, formato DVD y Blu-ray, igual que en Internet, pues ocurre algo parecido. Y la verdad que yo no soy ningún experto en temas relacionados con restauración, pero bueno, obviamente, como veo muchas películas, sí tengo desarrollada esa cinefilia, ¿no? Mi interés por el cine parte ya de mi bisabuelo, que tenía un cine parecido al que comentaba Enrique, al Cine Verdi, pero hace 80 años, y ha pasado de mi bisabuelo a mi abuelo, de ahí a mi padre, que proyectaba películas como El niño que recordaréis de Cinema Paradiso. Y bueno, entonces en mi casa siempre ha habido mucha afición por el cine, libros ya de la época del cine mudo, ensayos de cine y demás. Y de ahí viene la afición de cinéfilo, ¿no? Y por un lado, pues en mi actividad hay una parte que está destinada a mi labor como historiador, como crítico de cine, ensayista más bien, más que crítico,
y en eso dedico parte de mi tiempo fuera del laboral, y dentro de la empresa, que es el Corte Inglés, en la dirección de marketing estamos divididos por áreas de negocio, y hay una que está dedicada a la cultura y al ocio, como sabéis, los libros, la música, el cine, etc. En el caso del cine, pues detectamos hace ya unos 5 o 6 años que cada vez había más interés por el cine clásico y menos por las novedades. No quiere decir esto que de repente la gente se hubiese vuelto cinéfila de un año para otro y hubiese un auge de afición al cine clásico, sino que, por desgracia, España es el país índice de piratería de la Unión Europea, y yo creo que del mundo occidental. Salvo algunos países como China y algunos países africanos, estamos a la cabeza en piratería. Entonces, la rentabilidad de algunos títulos dejó de ser interesante para muchas empresas, entre ellas la de Enrique Pérez Sherlock, él no lo ha dicho, pero lo dijo al entrar, que, bueno, pues obviamente con una competencia desleal de personas que descargan películas en internet sin haber adquirido y haber comprado legalmente esos derechos de esas películas, ¿no? Pues es difícil competir contra lo gratis, ¿no? Enrique, por ejemplo, recuerdo que sacó una película maravillosa, una edición muy cuidada, es algo que él ve mucho, que era Viento en las velas, Highway in Jamaica, se llama la película del año 65 de Sander Mackendrick, y bueno, pues a lo mejor esa película hubiese tenido más ventas en formato DVD, hubiese salido en Blu-ray, hubiese tenido más divulgación en los medios si no existiese esa competencia desleal que es la piratería, y que afecta a todos, a productores, a distribuidores, a exhibidores, etc. Han pasado varios gobiernos, ha habido diferentes legislaciones, pero a día de hoy, en el año 2013, estamos igual que hace prácticamente 10 años que empezaron a haber descargas en internet, y ahora que ya hay banda ancha, ¿no?, en la parte de las casas, y se empiezan a vender, como saben ustedes, Smart TVs, es decir, televisores con conexión a internet, pues directamente en streaming, ¿no? Desde YouTube hasta diferentes canales que dan abierto películas que suben los usuarios. En ese contexto, pues por un lado, la difusión del cine en DVD y en Blu-ray cada vez es más difícil para las pequeñas compañías españolas, no para las multinacionales americanas, porque ellos operan en mercados muchísimo más grandes que el nuestro, entonces centran sus esfuerzos en otros países, para desgracia de los cinéfilos españoles, y lo que queda es un reducto muy fiel y muy leal, que es el cinéfilo puro, que es coleccionista y que básicamente procura más cine clásico que el cine moderno, básicamente porque el cine moderno es de más fácil acceso que el cine clásico, ¿no? El cine clásico, tanto el español como el americano, el cine europeo en general, todavía existen muchísimas películas que no están disponibles en internet, y por ese motivo la búsqueda de esos títulos entre cinéfilos, como algunos que están aquí presentes, pues todavía se sigue haciendo al modo tradicional, que sigue siendo el DVD, y desde el año 2006 el Blu-ray, ¿no? Como decía, en el 2008 el Blu-ray le ganó la partida al HD-DVD, y en Estados Unidos ya representa prácticamente el 80% de las ventas. Si van a cualquier centro comercial o cualquier tienda de cine en Estados Unidos, pues la proporción es justo a la inversa que en España, que más o menos es un 25% del mercado dedicado al Blu-ray y el 75% al DVD. Pues en Estados Unidos es al revés. La diferencia entre Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, que son, como saben, los países con mayor potencia en la edición de películas en DVD y Blu-ray, es que ellos sí tienen una legislación que protege a los propietarios legales de los derechos. Ese es el motivo, no es que haya más cinéfilos. De hecho, creemos que España es de los países con mayor porcentaje de cinéfilos puros que hay en Europa, ¿no? Y bueno, la Filmoteca Española, cuando hace sus pases, el otro día fui a ver un pase y estaba prácticamente llena. La sala era una película española que se llama Vida en sombras, de Llova de Gracia, que fue restaurada, y estaba la sala prácticamente llena, ¿no? Y es una película de los años 40. O sea que en ese sentido sí sigue habiendo afición, lo que decías también, y aparte añadiría el cine estudio del Círculo de Bellas Artes, que también proyecta cine clásico y cine de autor. Y bueno, la labor que está un poco relacionada con mi labor de investigador y de crítico de cine, estoy ensayista, que prefiero decir, es la de la creación de una colección que se llama Los Imprescindibles, que es de cine de todas las épocas, que está dividida en cine clásico americano, en cine europeo y en cine español, ¿no?
A su vez hicimos una segunda colección a raíz del éxito de la primera que se llama Cine Club, y básicamente hay unos 430 títulos más o menos disponibles para los consumidores, y ahí se da cabida tanto a las 5 o 6 multinacionales que hay en España como a las empresas españolas que editan DVDs, que hay unas 20 y tantas más o menos. Para esa labor pues contratamos como consultor, como asesor y como editor, que también es editor de libros de cine, a Guillermo Balmori, que está aquí a mi izquierda y que ahora contará más detalle un poco en qué consiste esa labor de búsqueda de títulos, ¿no? Yo ahora mismo venía con él en un taxi, traía un ejemplo, un libro de Joseph Losey, de Joaquín Bayet, que tiene 30 y pico películas y que fue un tótem de la cinefilia en los años 60 y 70, ahora está muy olvidado. Pues de 30 y pico películas, más de la mitad todavía están inéditas en zona 2, que es la zona de DVD en la que se pueden ver películas en España y en Europa occidental. Pues claro, quedan todavía películas de Losey por sacar en DVD, y es un ejemplo de muchísimos otros directores importantes que han caído en el olvido y que debido a la piratería, pues muchas películas, porque la distribución de copias en cualquier empresa de distribución, no solo en la que trabajo yo, pues no es rentable, y entonces se deja hacer debido a esa competencia, es la que decía antes. Guillermo hablará más en concreto de esa labor, que es muy interesante y muy ardua, y que es una labor casi más de, no sé si diría, del Ministerio de Cultura, por la parte que toca la cinefilia, que de una empresa privada, pero bueno, es una labor que realizamos y que por el momento es rentable, y por eso seguimos haciéndola, porque nuestros proveedores siguen confiando en ella. Y quería hacer una puntualización. Yo no traigo ningún PowerPoint ni presentación, porque si no se va a hacer muy larga, y me gusta más entablar lo que es un diálogo, ¿no? Una mesa redonda en la que intervenga el público, ustedes, que es un ejemplo que yo conocía de primera mano, y que se ha comentado ahora aquí, cuando se ponía el ejemplo de cuando se restaura una película, ¿no? El ejemplo de ese cuadro que queda difuminado porque el director de fotografía lo ha decidido así, y en la restauración digital, sobre todo si ustedes compran Blu-rays, la calidad del visionado es tal que a lo mejor desvirtúa las intenciones originales del director de fotografía, ¿no? El ejemplo que quería poner es el de Senso, que es una de mis películas favoritas de Luchino Visconti, como saben, año 54, que pues es una película que yo había visto en una copia de muy mala calidad, en un DVD de estos de kiosco, y me dio una impresión bastante pobre. La vi en una pantalla tampoco no de muy buena calidad, y claro, la impresión que me causó no fue la buena. En el año 2003, si no recuerdo mal, vi la copia restaurada por la Cineteca di Bologna, que es una de las mejores fundaciones de restauración de películas del mundo, y claro, la vi en la propia filmoteca, y claro, en pantalla grande, y me quedé alucinado, ¿no? Es una película maravillosa que, si algunos la recuerdan o la han visto, empieza con una secuencia con Alida Valli y Farley Granger en el Teatro La Fenice de Venecia, y la cámara va bajando y se van viendo todos los decorados, el vestuario, la escenografía, todo lo que realmente importaba tanto a Visconti, que ya había hecho en esos mismos años las óperas con María Callas en la Scala de Milán. Y bueno, esa película, el valor, aparte del valor de como melodrama y como guión, está en la puesta en escena. Entonces, claro, una copia de mala calidad desvirtúa por completo la película. Claro, en el año 2011, The Criterion Collection sacó una edición de esa copia restaurada en Bolonia, y aunque se puede ver esa calidad, viene con muchísimos extras, con documentales, con incluso videoensayos del antes y el después, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Que esa película tiene una particularidad, que es que el director de fotografía, que se llamaba Aldo, pronunciaban en francés porque había vivido en París, se llamaron París, Aldo se murió en un accidente de coche durante mitad de rodaje, y el resto de la película la fotografió Robert Krasker, ¿no? Un operador de Hollywood americano que se había afincado en Europa esos años, y hay secuencias con fotografía del operador italiano y otras con la del americano. En la copia en sala, por eso hay que ver las películas en sala, se ve perfectamente como algunas secuencias, tanto las que transcurren en Venecia como las que transcurren en Verona, por orden de Visconti, el operador italiano
deja cierta difuminación de algunas sombras, algunos verdes, algunos colores, para destacar los vestidos que lleva Lyra Valley, por ejemplo, o el contraste entre el color que lleva Farley Granger con el traje de soldado, y eso en la copia en DVD, que es de mucha calidad, o en la de Blu-ray, que tiene todavía más calidad de definición, sin embargo, lo que hace es igualar. Entonces que se genera el efecto contrario al que pretendía Visconti, que a veces el ojo, salvo que haya visto la película más de una vez, lo que ve es tal profusión de colores y de imágenes que pierde un poco el punto de vista de los personajes, ¿no? Sobre todo en secuencias que son varios personajes. Pongo este ejemplo, no voy a extender mucho, para darse cuenta de que el formato DVD, el formato doméstico, o el día de mañana, cuando todos tengamos ya en streaming en banda ancha con mucha fuerza internet, no sustituye el visionado de las películas en salas de cine, ¿no? O en filmotecas, en cinematecas, lo complementa, y lo ideal siempre es ver las películas, ejemplo que decías del Padrino, en Los Verdi, en salas, ¿no? Pero sin embargo es el único modo de conservarlo. Respecto al DVD, y ya acabo, es cierto que yo, por lo que he hablado en viajes que he hecho a Estados Unidos, a Los Ángeles, a Nueva York y demás, los especialistas nos dicen que la duración de esa calidad de imagen, que me corrija si estoy equivocado, están unos 50 años no más. Entonces tampoco hay que fiarse y pensar que si uno hace una colección de 3.000 DVDs durante 30 años, que sus hijos y sus nietos van a seguir disfrutando de esos DVDs. Por eso que entendamos que son copias digitalizadas. Y bueno, y aquí acabo un poco lo que quería decir, y no sé si quieres añadir algo, pasar la palabra ya. No, yo lo único que quiero añadir, que por lo de hijos y nietos voy a tener que ser más egoísta, y por lo que me lo estáis pintando me voy a tener que fijar solo en lo que voy a durar yo, porque veo que el material de DVD y tal también está puesto bajo sospecha, lo cual me preocupa porque yo soy de los que se ha hecho una colección de DVD. Sí, yo también. Bueno, y el VHS, todos sabéis que ya las copias que tengamos grabadas de hace 25 o 30 años ya están deterioradas todas. Bueno, no quiero yo entrar ahora, más que nada por preguntar ese tipo de cosas, lo dejamos para el debate si os parece. Y bueno, si te parece, Guillermo Balmori, cierra un poco esta rueda de intervenciones para dar paso ya, digamos, también a si hay preguntas del público y demás. Pues qué tal, buenas tardes a todos. Yo la verdad es que voy a ser muchísimo más optimista de lo que ha sido todo el mundo aquí, porque yo soy en esencia optimista, y además creo que además lo voy a ser con muchísimas razones, y ya verán ustedes cómo es así. Yo me atrevería a decir, además, con conocimiento, porque la aportación mía a este... ¿No se oye? A este debate no es en absoluto de conservación, porque es algo que yo desconozco totalmente. Yo vengo a hablar de la difusión del cine clásico, que es a lo que yo me dedico, tanto en labor, digamos, literaria o bibliográfica, porque yo tengo una editorial de libros de cine, centrada sobre todo en cine clásico, y sobre todo también en lo que antes decía Diego, de la colección de imprescindibles del Corte Inglés, y no solamente esa colección, sino que yo he asesorado a diferentes casas de cine multinacionales, incluso a la hora de sacar sus clásicos de cine a la venta, incluso colecciones de periódicos y demás. Es decir, es una labor puramente de difusión. Yo me atrevería a decir, además creo que lo puedo decir con conocimiento de causa a través de todos estos años que yo he estado difundiendo cine clásico, que España es con diferencia el país que más afición tiene al cine clásico de Europa, y lo digo con toda claridad. Y no solamente en el que tenemos más personas aficionadas al cine clásico norteamericano, ojo. Es decir, no al cine. Cuando yo hablo de cine clásico me voy a referir casi siempre al cine clásico norteamericano. No es cine clásico europeo, que también hay una afición normal menor que la Francia, por ejemplo, o en Alemania, y al español en absoluto. Ahora, en cuanto al cine clásico norteamericano, es decir, el cine que se conoce como el gran cine de Hollywood, somos el país, a muchísima diferencia, con más afición que hay en estos momentos en Europa. Esto no solamente se cristaliza en la afición que podemos poner las personas hacia el cine, sino que somos el país que, sin ninguna duda, que más títulos tiene editados en DVD, pero a gran distancia, obvio, quizá Estados Unidos, y no siempre, de cine clásico norteamericano. Nosotros es muy fácil, ustedes pueden ir a Londres, pueden ir a Berlín, pueden ir a París, cualquier superficie más o menos grande, Virgin, yo no sé si ya existe, ¿no? Cualquier superficie que vayan, el apartado que tienen dedicado al cine clásico es, vamos, ni la tercera parte de lo que se dedica aquí en el FNAC, en el Corte Inglés, incluso, por ejemplo, en MediaMarkt, o incluso casi en Carrefour, que es decir, que en Carrefour, Francia, se venda cine clásico, es algo inusual, y aquí en España sí que encontramos clásicos en Carrefour. Eso es una cosa que en Europa no se ve,
prácticamente no se ve. Yo mismo lo puedo constatar, o sea, te ibas, por ejemplo, a ver a Londres y la sección de cine clásico es paupérrima comparado con lo que hay aquí. Aquí se edita prácticamente todo, es una cosa. Otra cosa es en qué condiciones se edita, que luego entraremos a verlo. Pero se edita muchísimo y eso es una maravilla. Las causas por las que yo creo... Bueno, voy a entrar primero, tenía que apuntado para comentar dos ejemplos muy gráficos de esto que a mí me hicieron despertar mucho. Yo hace unos años, antes incluso de trabajar con el Corte Inglés Imprescindibles, yo asesoraba una colección de clásicos de Sony, que es la antigua Columbia, la señorita de la antorcha, Sony, que es la que lo lleva. Y a mí me costaba muchísimo, porque claro, las películas que ellos de Sony que ellos editaron eran Hilda, El puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia, que son las absolutamente comerciales. Pero hay otras películas no menores, menos conocidas simplemente, que yo estaba empeñado en que saliesen. Y ellos las pedían a Los Ángeles y Los Ángeles las rechazaban. La rechazaban porque decían que eso no tenía comercialidad, no lo había tenido ni en Inglaterra ni en Francia. A través de un proceso lento que yo seguí con ellos, se les fue demostrando que en España sí que se vendían. Y ellos fueron los primeros sorprendidos de que en España se vendían todas esas películas que no se están vendiendo ni en Francia ni en Inglaterra. Con lo cual dieron vía libre y se empezaron a meter un montón de películas que de otra manera no hubiesen salido, y a raíz de que se publicaron en España empezaron a copiarlas en otros países. Esto es impresionante, que a veces esto lo dices, la gente no se lo cree, pero es que es verdad, en España se ha movido un motor de cine clásico que no se ha movido en el resto de Europa. Nosotros aquí, en Imprescindibles incluso, hemos llegado a sacar películas que éramos el primer país en el mundo, ni siquiera en Estados Unidos, que habían salido. Estoy hablando, por ejemplo, de títulos tan increíbles como, por ejemplo, Policía Montada del Canadá, de Cyril Deville con Gary Cooper. Fuimos el primer país en el mundo en editarla. Películas de Mitchell Leiser, películas de Gregory La películas incluso de William Wyler. Somos, a día de hoy, el único país de muchas películas que están publicados y, aunque ha pasado ya mucho tiempo, aunque hayan sido publicados en estas alturas en otros países, los primeros que los publicamos fuimos nosotros. Yo creo que eso es un motivo de mucha alegría y mucho orgullo, y esto no se comenta normalmente. Además, no se sorprende a la gente cuando se comenta. Las causas de esto, yo creo que hay una causa principal, primordial, y es un poquito, digamos, a la larga se ha hecho un poco de la necesidad de virtud o de sacar de lo malo lo bueno. Esto, la causa principal ha sido Televisión Española. Desde Televisión Española nos ha dado un máster de cine a todos los españoles, que no lo han tenido ni en Europa, en el resto de Europa no lo han tenido ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en ningún otro sitio. Nosotros teníamos 2 canales de televisión hasta hace relativamente muy poco, mientras que en Francia, en Inglaterra, en los demás tenían 14 o 15. Y aquí se ponían clásicos. Aquí la noche de los martes estaba dedicada a Hitchcock, la noche de los miércoles a la calidad, había un ciclo de Bette Davis, uno de Rita Hayworth, la segunda cadena no sé qué ponía, y eso era en los índices, en los horarios de máxima audiencia. Por las noches, por la madrugada, se ponía ciclo de comedia italiana de los años 30, de cine japonés, o sea, el máster que ha habido en este país. Yo no sé quién es el programador, pero luego me gustaría conocerlo porque es para hacer un monumento. Este señor o esos señores que programan eso, sobre todo en la época de Pilar Miró, que nunca le deberíamos agradecer a Pilar Miró lo que hizo por la afición al cine en este país. Todos esos programadores de cine, que no sé quiénes son, están jubilados ya, lógicamente, dieron un máster de cine a la gente de este país como no ha tenido nadie en toda Europa. Eso es una cosa realmente impresionante. Yo me imagino que al haber 2 canales de televisión, además, es un poco lo que nos comentaban antes, no recuerdo tu nombre, de la Filmoteca. Son películas, la mayor parte de esas películas, muy buenas. El hecho de que la gente no las vaya a ver o no las quiera ver es por puro desconocimiento. Yo el acercamiento que tengo a la gente joven, bueno, yo de hecho, las películas que a mí me gustan, que son los años 30, 40, no son las de mis padres, son las de mis abuelos. Yo es que en circunstancias normales no hubiese tenido acceso a esas películas, ni Diego, ni nadie. Las hemos tenido a través de esa televisión española que nos ha brindado, porque es muy difícil que una persona, un chico joven, se acerque a una película en blanco y negro, porque lógicamente le va a retardar, no va a querer, es de lógica. Ahora, si ese chico joven la empieza a ver, se va a dar cuenta que eso es bueno. Porque Televisión Española emitía muchísimas cosas, no solo emitía esas películas, y no ha creado una afición por los documentales animales, ha creado una afición por el cine clásico. ¿Por qué? Porque eso tiene una calidad que el que la veía se enganchaba. Creo que esto es importante. Y otra cosa que yo creo que es importante de esa afición al cine en España, a que hay gente que me crucifica por decir esto, es el hecho de que se doblen las películas. Es decir, el doblaje de las películas, yo sé que los puristas lo rechazan, pero el doblaje de las películas está demostrado, yo además he leído varios estudios al respecto, que los países que doblan películas hay más afición al cine. ¿Por qué? Porque se llega a mucha más gente. Esto es indudable. Que tu abuela está haciendo punto y mientras está haciendo punto está viendo lo que Nento se llevó, eso no se puede dar si la tienes que leer. Entonces, para el purista está muy bien ver la versión original. Ahora, el acercamiento que tiene el doblaje a toda la masa de gente, creo que eso es una cosa
muy de agradecer a la afición, el buen doblaje, obviamente, no cualquier doblaje. Y eso es o sea, televisión española y el doblaje, yo creo que mucho más televisión española, ha sido la causante de esta afición tan tremenda. Yo además me gustaría hacer hablando de los formatos, que antes hablaba de estos, la diferenciación tan absoluta que hay entre el VHS y el DVD a la hora de difundir cine clásico. Decía, por ejemplo, Diego hace poquito que más de la mitad de la filmografía de Joseph Losey está inédita. Yo le doy la vuelta a esa afirmación. Es que es increíble que la mitad esté editada. es que es así. Es increíble que un director, como tú dices, prácticamente no olvidado, pero que ya ha tenido un cierto... no es Hitchcock, esté la mitad de la filmografía editada. En VHS, yo no sé si ustedes se acordarán, no se editaba nada de cine clásico. Se editó lo que yo se llevó, Casablanca, Gilda y se acabó. Y es a través del DVD cuando se empieza a editar cine clásico, pero a mansalva en este país, en otros. Esto, yo me acuerdo, me comentaba una vez Eduardo Torres Dulce, que como saben es fiscal ahora general del Estado y es muy aficionado al cine, que una vez tuvo una comida con jefes, estamos hablando de la época del VHS, jefes de Paramount, de Warner, de Fox, y le decía, oye, ¿por qué no editáis, me acuerdo que decía, El prisionero de Zenda, de Richard Thorpe, o Las minas del rey Salomón? Y decían, pues que eso no se vende, ¿cómo se edita eso? Eso no es antiguo, que no, eso no se vende. Bueno, editadla. Gracias a esa sugerencia la editaron y vendieron como churros esas películas. Pero es que se creía, hasta que no entró el DVD aquí, se creía que el cine clásico no vendía. Y eso lo debemos en gran parte a estas compañías que Diego llamaba pequeñas, compañías como Suevia, como Sherlock. Estas compañías compraron al principio del DVD sus archivos a Paramount, a Fox, que no los querían explotar. Y me acuerdo, por ejemplo, el caso flagrante de Universal, que tenía los derechos de la película Perdición de Billy Wilder, y no la sacaba. Pues yo creo que no sabían casi ni quién era Barbara Stanwyck, quién era Barbara Stanwyck. Entonces, ¿qué pasó? Que Suevia Films compró los derechos de Perdición para el mercado español. Cuando Suevia Films sacó Perdición en el mercado español, fue el número 1 de ventas en el FNAC. Recuerda más que coincidió con los bosques de Narnia, la película. O sea, coincidió con los cuentos de Narnia y superó en ventas a ese superestreno. En el Corte Inglés fue número 1 de ventas. Y en Paramount decían, pero si es que esto era nuestro. ¿Cómo se nos ha dejado escapar esto? Y el señor de Suevia, que era más listo que el hambre, ya se había hecho, en el mercado había comprado toda la filmografía de Billy Wilder y de Paramount se tiraron de los pelos, perdón, en Universal se tiraron de los pelos, porque se les habían quitado ese mercado. Eso, a partir de ese momento creo que abrieron los ojos todos los demás. Y dijeron, madre mía, o sea que tenemos todo esto, que además, como bien decía antes, digo, incluso o sea, estaba justo empezando el pirateo, y además esto es evidente, la persona que te piratea Harry Potter es más difícil que te pirate Casablanca. La persona que le gusta Casablanca quieren tenerlo probablemente un poco lo decías la edición con la cajita de bombones o todas estas cosas que luego ya se han ido produciendo, ¿no? Con esto lo que quiero decir es el DVD el que fomenta esta difusión del cine clásico como nunca podíamos haber soñado. O sea, hay películas, se está editando películas de cineastas como William Castle, por ejemplo, que es una cosa alucinante. A ver si llego a dar. La parte negativa y con esto acabo, es que, claro, en las condiciones en las que se edita esto, se puede editar bien o se puede editar mal. Aquí ya depende un poco de la suerte. En España se edita todo a lo bestia, es un poquito como estos años. Además, yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota muy graciosa. Nosotros sacamos a la venta toda la filmografía de Harold Lloyd, vino su nieta incluso a presentarlo aquí a España, porque nosotros llegamos a un acuerdo con Universal, sacamos toda la filmografía de Harold Lloyd. Entonces, en España fue el único país de Europa que se sacó íntegra la filmografía, porque en Francia, en Alemania y tal decían que no veían muy claro que eso se fuese a vender. Un segundo, añadiría que se nos ha pasado lo del cine mudo. Cuando decimos clásico, estamos vendiendo mucho cine mudo en DVD y en Blu-ray, lo cual es una sorpresa, ¿no? Está sacando Metrópolis en Blu-ray y demás, y tiene sus seguidores. Es una sorpresa también. Antes del éxito de The Artist y de Blancanieves. Sí, tiene toda la razón, Diego. Es un tema además que cuando has hecho referencia incluso a las subcolecciones de imprescindibles, no has dicho de cine mudo, lo has dicho, por eso ahora lo has apuntado. Nosotros hace muy poquito, además esto hay que decirlo a favor del Corte Inglés, porque fue una idea del Corte Inglés de sacar la colección de cine mudo. Yo he aportado muchas otras colecciones, pero fue una idea del Corte Inglés el querer sacar la colección de cine mudo o el apostar por el cine mudo, que en principio decían, bueno, no sé, a ver cómo funciona esto. Bueno, pues ha sido un exitazo dentro de lo que es esto, lógicamente. Pero estamos vendiendo no solamente Metrópolis, que evidentemente Metrópolis es una película basiquísima, estamos vendiendo
películas de Fritz Lang, como seriales como Las arañas, como Las tres luces, estamos vendiendo películas de Lon Chaney y se están vendiendo. Entonces, esta afición, esto yo estoy por seguro que en otro país de Europa no funcionaría igual. Y aquí se está vendiendo y están sacando películas de Mary Pickford y de Douglas Fairbanks, una cosa alucinante hace unos años. Y esto es todo otra vez, y además como se está sacando todo, porque ya llega un momento que las casas quieren sacarlo todo, cuando ven que se acaba un poquito los clásicos, digamos, más básicos, siguen tirando, siguen tirando, siguen tirando, siguen tirando al cine mudo, al cine... Eso sí, americano, eso sí que es verdad, tiene que ser americano, volvemos a hablar siempre, que es lo que da más ventas. Sí que es verdad que los superclásicos europeos, nosotros tenemos la colección de cine europeo, por ejemplo, la de bicicleta, Rocco, eso siempre se vende, y además se vende bien, se vende muy bien. Pero es que el cine americano se vende todo, basta que salga Rock Hudson para que se venda. Esto es, o Grace Kelly, aunque la película sea mala, pero se vende. Esto lo sabe la gente y ¿qué es lo que pasa? Pues que sí que es verdad que es una maravilla que se edite todo, pero, lo decía, no recuerdo quién lo decía antes, que mientras que en Estados Unidos o en Inglaterra se edita menos, pero lo que se edita es todo bueno, aquí se edita todo, pero no todo bueno. Es decir, se editan en ediciones a lo mejor que no son demasiado recomendables, a veces son incluso auténticas basuras, comentábamos antes una edición concreta que habíamos visto. Ventaja de esto, que tienes todo. Hay gente que dice, bueno, yo prefiero tener una película que no sea maravillosa la edición, pero es que la tengo, si no, no la tendría. Hay gente que dice, pues yo prefiero no tenerla y que sea la edición definitiva. Esto ya es cuestión de gustos, pero realmente, y acabo con lo que empecé, yo creo que debemos sentirnos orgullosos del nivel de aceptación al cine clásico que hay en España, porque insisto, yo creo que es el más grande de Europa, yo no me atrevería a decir del mundo, pero luego de Europa sí. O sea, pues yo creo, Guillermo, que nos has descubierto un paisaje que nosotros no teníamos, por lo menos yo no tenía nada claro, es decir, no sabía que existía este tema, sobre todo hacer de máquina y tal. Hombre, yo en cuanto a lo que decía, yo prefiero primero verla, o sea, tenerla y verla, y si después consigo otra copia mejor, vale, pero prefiero verla. Yo, de hecho, con la colección del Corte Inglés, a veces con Diego Uso hemos discutido, hay veces que decimos, tenemos esta copia, ¿qué hacemos? ¿La sacamos o no la sacamos? No es la mejor copia, pero es que no hay otra, o a lo mejor se va a restaurar, un poquito con el caso de Diego, a lo mejor se va a restaurar Avaricia dentro de 10 años, pero ¿qué hacemos en esos 10 años hasta que se restaura? La gente la quiere ver. Hay gente que sacamos la edición y se nos echa encima, es que esta edición no es la mejor, bien, pero es que la mayor parte de la gente quiere verla, aunque sea no en las sí, por alusiones básicamente que haya un nivel mínimo de calidad de imagen, subtitulado, de sonido y un nivel medio aceptable por la mayoría, ¿no? Es cierto que en una ocasión una devolución por una que estaba mal y se cambió por otra copia, pero el 99% de las copias, vamos, los clientes están contentos y los cinéfilos siguen comprando. Yo cuando hablo de copias, me refiero de unas copias que, o sea, sí, por supuesto que cubran mínimos, es decir, si no cubren mínimos, indudablemente no hay por dónde cogerlas. También depende, evidentemente, de si el título está restaurado o no, y bueno, y de otros factores, ¿no? Pero yo creo que la calidad, incluso en otras colecciones de otras empresas de distribución, es muy aceptable en España, ¿no? Y yo también he comprado en otros países y realmente está muy bien. Y, hombre, prueba de eso que estén ustedes aquí, que a mí me sigue sorprendiendo un tema tan específico, que la gente esté tan interesada, porque realmente demuestra que hay interés no solo en ver cine, sino en ver cine en buenas condiciones de imagen. Bueno, si les parece, tenemos unos 20 minutos para preguntas de ustedes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Aquí tenemos una. Tenemos un micro. Tenemos otro. Me ha parecido interesantísimo, o sea que muchísimas gracias a todos. Una me parece que era encarnación. No se oye bien. De la Filmoteca. Encarnación de la Filmoteca. Creo que está apagado el micro. A ver si este está. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. No, quería dar las gracias, que me ha parecido interesantísimo todo, he aprendido un montón de cosas y tenía, bueno, algunas preguntas muy concretas. Una encarnación de la Filmoteca eres, ¿verdad? Eso, bien, por situar los nombres, bien, bueno, nos has hablado en nombre de la Filmoteca, digamos. Con respecto a este proyecto europeo, para el 14 supongo que sería, ¿está previsto hacer es una pregunta concreta, ¿está previsto hacer alguna exposición, o sea, de proyectar lo que hayáis trabajado dentro de la programación de la Filmoteca? Yo es que
Me gusta mucho ir a la Filmoteca, entonces, por saberlo, esa era una cosa. Mejor acercarnos a la mesa así, ¿no? Pues puedo hacer, sí, igual 2 o 3 preguntas ya y me contestan todos. Sí, eso. Esa es una, a la Filmoteca, ¿no? Para el 14 si hay algo previsto. Y la otra cosa con respecto al interés, yo también quería destacar aquí, a mí me ayudó muchísimo el programa de Garci de Qué grande es el cine. Yo le estaré siempre agradecidísima porque fue una maravilla, ¿no? Junto a todo lo demás. Pero en cambio yo sí que siempre me ha gustado mucho el cine clásico, europeo también, y bueno, americano. Pero para mí ha sido un descubrimiento desde que veo las películas en versión original. Y siento, por ejemplo, el James Stewart que yo conocí con esa voz meliflua, cursi, con que le doblaban antiguamente, ha sido otro actor. Es decir, realmente España hemos perdido en aprender idiomas por el doblaje, o sea, puede que nos haya ayudado a aficionarnos al cine. Pero yo recomiendo, volver a ver las películas clásicas con la voz de los actores. No tiene nada que ver, es que la voz forma parte del actor. Y es verdad que ha habido algunos que han doblado muy bien en español, pero madre mía, hemos tenido algunos doblajes cursis, horribles, que yo en ese sentido reivindico. Eso sería cambiando el contenido. Una opinión. Bueno, también, claro. Si me dejáis una anécdota, Guillermo Cabrera Infante, que como todos sabéis empezó de cinéfilo muy jovencito en La Habana, cuando se exilió a Londres empezó a ver películas de su ídolo, que era Humphrey Bogart, en versión original, y se quedó completamente alucinado, pero al contrario, porque sabéis que era amigo Zarabeto, Bogart, y se quedó impactado porque la voz del doblador que había en Cuba no se parecía en nada a la voz y le causó un shock. De hecho, no fue el cambio de Londres a La Habana, sino de ver a Bogart en su idioma original. Siempre lo contaba que fue su mayor impacto cuando se fue a vivir a Londres. O sea, pero es cierto que el cine, la divulgación masiva, el doblaje está muy bien. Yo he vivido en otros países también y está muy bien, pero a los grandes actores, tanto británicos como americanos, que se forman en el teatro ya de niños, se les selecciona por la voz. El otro día los Goya hicieron un chiste respecto a los actores jóvenes españoles, porque no vocalizaba, no sé si lo vieron. Yo vocalizo mal, por ejemplo, pues, es una cosa fundamental, ¿no? Y el cine, sobre todo el cine en inglés y en francés, pero en inglés sobre todo, los actores británicos, por ejemplo, tipo Anthony Hopkins y demás, hay que verlos en versión original porque cambia por completo, aunque sean muy buenos dobladores. ¿Hay otra pregunta, creo? Sí, con respecto, habéis planteado, yo es que me he dedicado a la enseñanza, bueno, como profesión. Y entonces el cine era otra asignatura, pero en las escuelas de bachillerato y lo hemos usado como recurso didáctico muchísimo. Y yo siempre procuraba poner películas, en vez de a lo mejor las que estaban más en el momento, películas antiguas. Evidentemente el rechazo del blanco y negro en principio, pero al final estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Y tú con tu hija y yo con las mías les ha encantado. Si es una película que está bien y si la usas, claro, yo iba mucho hacia el contenido, pero también explicando aspectos cinematográficos y se analiza. Al principio es el rechazo, lo mismo que las musicales. Yo me encanta el cine musical, es el rechazo, pero luego terminan entrando, claro que sí. Yo ahí la verdad es que es indudable que no es que una película por ser blanco y negro sea mejor película, eso es indudable, pero sí que es verdad que casualmente es el mejor cine que ha habido. En global, no todo, pero en global reconocido es la edad de oro del cine de Hollywood, ¿no? Entonces no estás enseñando cualquier cosa, estás enseñando una cosa muy buena. Es como dices, no me gusta la poesía, bueno, pues lees tú de Machado, a ver si no te gusta, a lo mejor si lees cosas buenas te acabará gustando, porque lo bueno es como a que no le gusta la ópera. Si no te gusta la ópera es porque no la entiendes, no porque la ópera sea mala. Entonces, si tú llevas a un niño a ver ópera y le entiendes y le enseñas, pues como es bueno, le acabará gustando, eso es indudable. Respecto al doblaje, yo me declaro defensor del doblaje. Además se me tiran piedras todo el tiempo con esto, pero yo soy defensor del buen doblaje. ¿Por qué? Yo lo defiendo de la siguiente manera. A mí las películas, sobre todo estas películas de Hollywood clásico, para mí el gran potencial que tienen es su potencial visual. Es decir, si yo estoy viendo una película de cine clásico, a mí el argumento prácticamente aparte me puede casi hasta dar igual, muchas veces. Yo quiero ver el vestido de Grace Kelly, los zapatos de Cary Grant, la lámpara que hay detrás.
quiero ver la maleta que coge Claudette Colbert, que es una maravilla de maleta probablemente, porque todo ese asesoramiento que había en aquella época que venía de los mejores, digamos, estilistas, por llamarlo de alguna manera, de Europa, esto es impagable. Entonces yo no puedo estar leyendo y viendo la lámpara de atrás de araña porque no la veo. Y muchas veces no estoy viendo las expresiones de la gente que hay detrás. Muchas veces incluso, yo me acuerdo, si pongo ese ejemplo, yo me acuerdo de haber visto La Reina Cristina de Suecia, de Robert Mamoulian, que tiene unos planos de Greta Garbo espectaculares, y a mí esos planos espectaculares, llenos de letritas amarillas por delante, me parece una aberración hacia la obra de arte. Mucho más que el meterle la voz. A ver, lo ideal es oír a Greta Garbo con su voz, eso es indudable. Pero ver a Greta Garbo en esos primeros planos con letras amarillas encima de su boca, me parece una mutilación de la obra de arte mucho mayor que si la estamos escuchando con otro sonido. También es verdad, y estoy de acuerdo con Diego en una cosa, Diego está diciendo, hay actores maravillosos y actores que se les tiene que escuchar en su idioma original. Totalmente de acuerdo. Yo hablaba de las dos opciones, es decir, de hecho el DVD tiene esa ventaja, el Blu-ray, que puedes ver la primera opción doblada y la segunda versión original, incluso sin subtítulos, ¿no? Yo recuerdo ver una cosa, el cine de Hollywood del que yo estoy hablando, el cine de las grandes estrellas de Hollywood, tenemos que recordar que no es un cine de actores, es un cine de estrellas de cine. Es decir, es indudablemente que Laurence Olivier es mucho mejor. Tú ves Hamlet de Laurence Olivier y yo la vería en versión original, pero a lo mejor a John Wayne me da un poco... No, a ver, lo ideal es verlo en su versión original, pero no es un gran actor, no es una eminencia, ni lo es Carmen Miranda, si vemos una película de ella, quiero decir, entonces esto es muy relativo. Yo defendería el doblaje en ese sentido, en que para ver absolutamente todo, los defensores del doblaje han sido Hitchcock, han sido Kubrick. Hitchcock decía que sus películas estaban hechas para percibir unas sensaciones por el oído y otras por el ojo. Si todo se percibe por el ojo, él decía que no era... Bueno, yo por eso que tú comentas, estoy en parte, antes de que contestes tú, porque te han hecho una pregunta, pero hay un tema que es importante. Yo con los doblajes la pega que tengo es que me cambien el contenido original. Yo no puedo estar viendo El Sexto Fugitivo y que el villano de la película, no quiero destripar nada, pero en fin, vean El Sexto Fugitivo y acuérdense de Mi Familia en último término. Que el villano de la película sea el padre y que eso no quede del todo explicado cuando te doblan la película. Y el otro día... Y solo los doblajes sean buenos. No, por eso digo, pero es que no hay un solo doblaje, vamos, no sé, pero vamos, yo todos los doblajes que yo he registrado, cuando llegas a un momento de la película en la que algo resulta totalmente inexplicable, es porque han cambiado el doblaje. Tú la estás viendo en castellano, cuando ves... El otro día estaba viendo una muy sencillita, no muy buena, Último tren a Katanga. Y resulta que de repente veo que la relación entre Yvette Mies, que es la protagonista, y el personaje de Rod Taylor, no es que sea una buena película, pero que no se me sostiene esa relación. De repente se han enamorado. Y no sé cuánto, porque yo no lo he visto en la pantalla, y se quieren mucho. Y ella le dice a él, necesito despedirme de ti cada noche 3 veces. Y yo digo, ¿pero esta tía qué está diciendo? O sea, ¿esto qué es? Parece casi Juana la Loca, la película esta de ¿qué ha pasado aquí? Le pongo el original y no es eso lo que le dice. Le dice otra cosa completamente distinta. Entonces, a eso me refiero. Más peligroso es los subtítulos. Los subtítulos sí que suelen no decir lo que dicen. Sí, pero en los subtítulos... Por un problema de ahorrar. Sí. De que no pueden escribir todo y se tragan muchísimo. Sí, por supuesto. Intenta ver una película de los hermanos Marx subtitulada. No, eso es como intentar subtitular a Berlanga. Por eso Berlanga no pudo salir nunca fuera. Era un gran director, pero era imposible porque era insubtitulable, por decirlo así. Contesta tú si quieres lo de 1914. Es fácil. Que yo sepa no se va a hacer, pero es muy difícil. A mí no me llega esa información, pero no lo sé. No creo que haya presupuesto para hacer una exposición. Pero habría que preguntar, yo preguntaría, pues más adelante. Ahora no, pero más adelante sí. De las películas, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos por ahí? Yo tengo unas cuantas, pero me las puedo. Me gustaría hacer una pregunta a ella. Si quieres, empiezas tú y después haces tú la pregunta. Hola, bueno, en primer lugar me parece muy maravilloso este coloquio que estamos teniendo y solo quería hacer una pregunta con respecto a una película que lleva años detrás de ella y que parece que nadie se decide a editar, que es la de Cielo Negro de Murotti. Está editada en VHS en su día y de esa editorial la editan en DVD, pero esa parece que nadie se decide. Y me parece una magnífica película y me gustaría tenerla, pero no hay manera de hacerse con ella. Bueno, hay que decir que eso quizá vosotros... ha habido una pérdida de materiales, de títulos del VHS. Con el salto del VHS al DVD ha habido algunas, como esta de Murotti y otras muchas más que se han perdido por el camino. Yo no creo que sea la relación. Lo que ha habido es una ganancia.
es lo que comentaba yo antes, de lo que se ha... No sé, No, me refiero a títulos que no se han llegado sí, a pasar a DVD. que no, de lo contrario, es decir, los títulos que se han perdido, yo creo que hay pocos. En lo que yo controlo, no, hay alguno, pero no es una cosa habitual. Me imagino que será por una falta de... Perdón. Justo de Cielo Negro, creo que Video Mercury hizo una restauración de la imagen y una restauración del sonido. Lo que pasa es que el sonido lo han limpiado tanto digitalmente que es como si te pusieran así la mano. Queda como embolsado. La imagen ha quedado genial. El sonido yo creo que es mejorable, pero pues no lo han editado. Claro, es que raro para Es que la que restauren es un, entonces. está Claro. en HD o en Betacam digital prestable para proyecciones, Qué pero no extraño. está editado. Es muy extraño que se hayan gastado dinero en restaurar y luego sin saber los Pues es mucho. El caso este en concreto, bueno, Video Mercury, que como sabes es la empresa videográfica de Enrique Cerezo Producciones. Yo he estado con ellos allí en sus oficinas en Ciudad de la Imagen. Tienen, no sé si igual 6.000, 7.000 títulos, de los cuales tienen los derechos y las copias de cine español, es decir, prácticamente yo creo que por lo menos en torno al 70%, 80% del cine sonoro español. El por qué no se editan es porque no son rentables, por lo que decía anteriormente de la piratería. Ese es el motivo por el cual... también hay un tema que es que desde la escuela, tanto primaria como secundaria como en la universidad, excepto la gente que con estudios audiovisuales o similares, no se fomenta más allá de la cinefilia de los que somos habituales a las filmotecas, al Cine Doré en el caso de Madrid, de Filmoteca Española, pero no se divulga el cine español y en el caso de Oti es un ejemplo de un autor que en su día fue muy importante y que hoy en día no conoce casi nadie, ¿no? Ellos tienen un proyecto que ya está en marcha y que aparte tiene una exclusiva con nuestra empresa, con el Corte Inglés, que es Filmotec, en el cual están digitalizando las películas, y la idea es que todo ese catálogo esté disponible en internet para visionar un streaming a precios realmente bajísimos, lo que cuesta un café para entendernos, y yo creo que en un periodo razonable tendrán todo ya digitalizado. En principio solo para Smart TVs, para televisiones con conexión a internet, como decía, pero en breve lo tendrán también para otras tabletas, iPhones y demás. Un plazo de, ellos hablaban de este verano ya, o sea que a medio plazo internet de pago, internet legal, será un poco el que asumirá esa opción. Entonces podrás cogerte, pues como hay ahora el Museo Berlanga, y puedes ver las películas de Berlanga restauradas en la página web que se presentó en la Academia de Cine hace poco, pues podrás ver esas mismas películas de Murotti y verás, oye, pues están disponibles tantas películas, le haces clic, metes tu contraseña que va asociada a cuenta de tarjeta y ves las películas. Y yo creo que vamos por ahí. El cine español en DVD y en Blu-ray, salvo excepciones puntuales, dudo que se lleguen a editar. Voy a hacer de abogado del diablo. Opinión muy extendida incluso entre mis compañeros de prensa. El cine español no se piratea. A nadie le interesa ver películas españolas, lo cual es grave. Quiero decir que es que no las quieren ver ni piratas. Ojo, no hablamos del último Almodóvar, no hablamos del último Amenábar. Quiero decir, yo estoy seguro que ponen la de Murotti incluso gratis y con banderines y la gente no se la deja. Quiero decir, por eso digo que realmente que sean rentables o no lo sé, pero luego me da la impresión de que por la piratería no debe de ser. Temo, incluso, porque en definitiva yo doy clases a gente que estudia cine y van a hacer cine español, no lo van a hacer en otro sitio, temo que el cine español interesa tan poco que ni siquiera le interesa a los piratas. Lo cual es grave. Quería comentar que cuando hablaba de la digitalización, precisamente hay títulos que tenemos en beta que incluso no hay en VHS y que no lo encontramos en DVD. O sea que hay un mercado que no... Claro, entonces por eso es el interés empezar con los betas a digitalizar vídeos, porque efectivamente hay películas que no las han editado en DVD. Yo imagino que eso, por lo que intuyo, no lo sé, hablo por intuición pura, me imagino que esos serán normalmente títulos, no en este caso, pero en este caso evidentemente no, pero serán títulos que a lo mejor en la época del beta
era una época en la que se vendían bien porque o bien eran estrenos o casi estrenos. No hay que olvidar, y Diego lo sabe más, lo hemos comentado muchas veces, que nosotros, por ejemplo, vendemos muchísimo más el cine de los años 50 que de los años 80. Americano, me refiero, yo no digo español. Entonces, claro, habrá películas de los años 80 que en beta serían novedad, que luego han dejado de interesar y solo existen en beta. No, y es curioso que es verdad que algunas películas se descatalogan muy pronto. O sea, que estás buscando, no sé, estuve yo buscando Rai y es que no la encontraba, estaba como descatalogada. Luego la encontré, pero me costó. O sea, que hay películas que están en el mercado. Sí, hay casos muy raros. Por ejemplo, yo me encontré hace muy poquito con un caso realmente extraño. La película esta de Salma Hayek, que era sobre la pintora Frida, se llama, ¿verdad? Esa película no está editada en DVD en España, es una cosa curiosísima. Nunca se ha editado en España. Y no sabemos por qué. Hay un caso, Titus, por ejemplo, Titus de Julie Taymor, que es una película que la estrenó aquí Lauren, por el problema que tuvo Lauren con los derechos y todos esos líos. Ahí se ha perdido una cantidad de material inmenso de esos años, ¿no? Yo creo que quizá lo del beta tiene que ver también con el hecho de que el beta era el principio del vídeo en casa y probablemente se editaba mucho más porque todo se consumía, ¿no? Era la novedad. Ya cuando llega el VHS, eso ha caído. Creo que ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta? Sí. Diego. Diego, no. Bueno, bien. Sí, mira, has comentado que te gusta bastante, bueno, que te gusta mucho Losi. ¿Sabes si se podría conseguir la película El Sirviente? Es que a mí, yo la afición al cine he cogido con Losi Berman. Sí, el Sirviente está editada. ¿Está editada? Sí. Vamos, en el libro que yo tengo aquí, de que me manda Cátedra, porque yo he publicado mi último libro también en Cátedra, viene un apéndice, que si quieres te lo enseño luego, de películas y si están editadas en zona 1 y zona 2. Como saben, hay como 6 zonas en el mundo y nosotros tenemos que ser en zona 2. Puedes comprarla por internet, incluso si no estuviese físicamente en España, y te la enviarían desde cualquier almacén en Londres, Alemania, lo que sea. Los costes de envío son ridículos. Pero de todas formas, en este caso concreto, en el Corte Inglés sí se puede comprar esa película o en otro sitio. De los 6, si no falla la memoria, pueden ser unas 15 o 16 de 33 largometrajes o 34 que tiene. O sea que El Sirviente, que aparte es la más conocida y quizá la mejor de él, está editada. De hecho, la tengo en casa. Y nosotros en la colección de Los Imprescindibles, la tengo aquí a Cine Club, hemos sacado 3 o 4. Hicimos un homenaje hace unos meses a él y sacamos 3 de La Caza Humana, The Big Night, que de hecho está, y La Clave del Enigma. La Clave del Enigma, y hace poco El Merodeador, que es la mejor de su etapa americana antes de la caza de brujas de McCarthy, ¿no? La de Caza Humana, por ejemplo, que la estuve visionando el otro día en casa y hacía tiempo que no la veía, la copia está muy bien y se rodó aquí en Marbella, ¿no? Y esa película también que tuvo cierto éxito está olvidada ahora, ¿no? Sí, además han perdido lo que tú comentabas antes, eso es cierto. Antes Von Stroheim estaba considerado como un gran maestro para los cineastas jóvenes y hoy en día la mayoría que estudian cine pues ni siquiera conoce a Stroheim y tiene dudas sobre Fassbinder. Bueno, lamentablemente tenemos que ir terminando, estamos en el borde. Tenemos para una pregunta más. Yo es que quería hacer una pregunta así un poco a lo mejor simple. ¿Qué pasa a la hora de reproducir las películas que compras y luego de repente no sabes por qué o el aparato enseguida deja de valer? Y concretamente me ha ocurrido con una saga que he comprado en el Corte Inglés y me dicen que es porque en varios de los discos es doble copia o doble capa o algo así, y entonces que mi reproductor, por ejemplo, no vale, pero tiene 2 años, entonces vamos, yo creo que eso es un problema a la hora de que tú te decidas hacer un gasto si luego no sabes si al final esto te va a durar o no para verla. No sé. Es que no he entendido, que tiene doble cara el DVD. A mí me pusieron de excusa que tenía doble capa y entonces a lo mejor mi reproductor no podía verlo, no se podía ver en mi... No tengo ni idea de lo que me dice. En teoría, los DVD, sí, los DVD se pueden leer en cualquier reproductor. Si tiene 2 años, a lo mejor será también de Blu-ray, que también lee los 2 formatos, sin ningún problema. Si alguno viene deteriorado por error del fabricante, a mí me pasó con una película de cine mudo precisamente, que había una mancha verde que la había estropeado, se devuelve en la tienda donde se ha comprado y se devuelve el importe del dinero y se manda al fabricante de vuelta con un correo electrónico indicándole cuál es la referencia del producto que se ha estropeado. Pero es que coincide siempre en dos discos concretos. Yo me imagino que ahí tiene que haber alguna razón, ¿no? Pues si quieres luego tengo una solamente el 1 y el 3, por ejemplo, entonces se cambian, los he cambiado
y vuelve el problema. Entonces yo no sé si es algo que tenga que ver con la tecnología. ¿Y lo ha probado en otro reproductor? Sí, y ocurre igual. Sí. Pues... Perdona, colación y que doy talenta. Es que eso pasa más de una vez. Es que comprado... Perdón, no quiero... Sí, está echando la tarde, ¿eh? No quiero manchar la imagen en nombre de Corte Inglés, que ya sabemos que es uno de los puntales de nuestra economía. Pero sí es cierto que pasa con bastante frecuencia, comprado a estrenar en el Corte Inglés, bueno, el Corte Inglés, en la precintado y tal, lo pones en el DVD y no lo lees. Lo pones en otro DVD, tampoco lo lees. Y al final hay que ir a la tienda y de cambiar. Ya digo que lo compro en el Corte Inglés, en la zona que me llamaron donde sea, las posibilidades del fabricante, porque tal cual llegan ya precintados, es decir, es curioso que... pero hombre, es un caso esporádico, pero hombre, vendemos millones de unidades todos los años y puede ser un porcentaje ridículo de copias que vengan mal, no sé, pero un porcentaje de menos del 0,01%, entonces, sean casos concretos, pero que le haya ocurrido muchas veces es a lo mejor casualidad, pero no, vamos, nosotros aparte nos llega, hay controles de calidad y demás, y no es muy habitual eso. El doble capa no debería ser problema. El doble capa no debería ser un problema. No. Yo incluso no sé hasta qué punto, si eso se repite mucho, si a mí me ha ocurrido con un DVD comprado en la FNAC, para que no quede todo en el Corte Inglés. Y yo creo que no es un tema de eso, es un tema de quizá, te lo digo porque a mí me ocurrió los propios reproductores. ¿Me explico? Es decir, cuando esto se convierte en algo recurrente con distintos discos, hay que pensar que el reproductor, por el motivo que sea, está dando guerra, porque no es normal, porque el disco se ha cambiado, es un disco nuevo, por lo tanto no debería de haber problema, ¿no? Entonces yo miraría los reproductores, aunque te ocurra como te ocurría a ti en dos, pero yo miraría por eso, porque a mí, por ejemplo, me ha ocurrido con películas que yo tenía mal conservadas. Estaban cerca de una zona de humedad y tal, y se habían estropeado. Los hongos. Eran DVDs y claro. Efectivamente. Bueno, ha sido un auténtico placer. Os doy las gracias a todos los invitados por estar aquí, a los asistentes. Y nada, a ustedes les cito para otra ocasión, otra reunión aquí en la biblioteca, ¿de acuerdo? Y a los que tengo en el curso el jueves, espero verles el jueves por aquí. Hasta luego y gracias. Bueno, ya la Madrid, no es por nada, aprovecho la ocasión.